Buenas noches, amigos. Como siempre, los domingos en la noche, hablando sobre la crisis climática, la emergencia climática, el cambio climático, el calentamiento global o el global warming, como quieran llamarle. Vamos a comenzar, bueno, primero dando saludos a los míos que están en línea. Está Aguilar, hay varios más, pero todavía Facebook no me los muestra. En la medida que vayan apareciendo, los voy a ir saludando a todos. Vamos a, cuanto antes, a comenzar a compartir nuestra presentación del día de hoy, porque de hecho, hay varias noticias importantes, sobre todo de esas que guardo para el final de la charla. Vamos allá. Eh, bueno, como siempre, estoy haciendo al inicio de todas mis charlas, invitarles a aquellos que tengan la posibilidad y el interés de contribuir con PBS, o sea, el Sistema Público de Broadcasting de los Estados Unidos, que el Congreso le ha retirado el financiamiento. Aquel que quiera hacer donaciones, pues puede ir al sitio publicmedia.co o ir directamente al sitio de PBS, igual de la radio pública también. Ahí pueden hacer donaciones y contribuir para que ellos puedan seguir trabajando. Bueno, eh, vamos a comenzar entonces con las noticias climáticas. Cherry, buenas noches. Y bueno, Gilad, ya te saludé. Bienvenidos todos por acá. Hay varios más ahí. Poco a poco Facebook me los debe ir mostrando. Eso espero. Bueno, eh, de estas cosas que hablamos la semana pasada, como estoy haciendo siempre un resumito, voy a leer los titulares de las noticias más preocupantes y más impactantes de la semana pasada. Una era con el problema de los árboles, los bosques que no se están adaptando al ritmo tan rápido del calentamiento. O sea, recuerden que el problema del calentamiento global, lo más grave que tiene, no es la magnitud, no es o sea, una parte importante es cuánto está cambiando, cuánto se está calentando la atmósfera terrestre. ¿Sí? Pero lo más importante es la velocidad con que lo está haciendo. O sea, si este ritmo de calentamiento sucediera a lo largo de, digamos, miles de años, pues muchas especies vivas tendrían la oportunidad de adaptarse. ¿Sí? La evolución toma un tiempo y la adaptación también. Entonces, con lo que estamos haciendo nosotros ahora, que particularmente se ha evidenciado sobre todo desde 1850, desde los inicios de la revolución industrial, ¿sí? Ese ritmo de calentamiento que realmente es particularmente intenso a partir de 1920, prácticamente lo que llevamos es un siglo. ¿Sí? En 100 años las especies no tienen tiempo para adaptarse. Y entonces, una de las cosas que sí estamos notando, por ejemplo, que los bosques, en este estudio que analizamos la semana pasada, los bosques no están teniendo tiempo para cambiar sus árboles por árboles que sean más resistentes al calor. ¿Qué significa eso? Bueno, pues nada, que la Amazonía, los bosques del Congo, de África, los de Asia, todo eso se va, como digo yo, a irse del aire. ¿Mm? O sea, Soraya, bienvenida, buenas noches. O sea, realmente es preocupante porque los bosques son una parte de los pulmones del planeta, ¿no? Y dicho sea de paso, aquí tocamos una noticia importante también la semana pasada sobre este mismo tema. Habían a un análisis sobre las ideas estas para enfriar la atmósfera, o sea, la geoingeniería, que se están haciendo pruebas, pero recuerden que, por lo menos para nosotros que vivimos aquí en la Florida, aquí la gobernatura de la Florida prohibió todo tipo de pruebas y esto es sumamente importante porque al final vamos a tener, vamos a tener que depender en cierta parte, si no en buena parte y si no en toda parte, de enfriar el planeta con métodos de geoingeniería. ¿Sí? Entonces, no sé hasta qué punto sea factible hacerlo en gran escala, pero como aún la mayoría de estos métodos no ha sido ni siquiera investigado por los científicos y entonces están saliendo leyes que prohíben a los científicos hacer estas investigaciones. Entonces, no va a haber un medio, si los científicos no estudian esto, no lo investigan, no averiguan cuáles son los factores importantes y cuáles son las posibles contradicciones que tenga, los efectos secundarios que pueda tener, pues entonces, evidentemente los políticos no van a tener una base científica para tomar decisiones al respecto. Por supuesto, ya el simple hecho de que lo están prohibiendo es una negación sin base científica, ¿no? Entonces, eso es, bueno, lo que nos toca, ¿no? Es parte de lo que estamos viviendo y lamentablemente de lo que va a venir para el futuro. Hablamos de los problemas, de los costos, de las olas de calor, de las inundaciones, de la sequía. En el caso de Europa, porque bueno, dicho sea de paso, cuando tienes uno de estos eventos meteorológicos extremos, pues los daños no se quedan en cuestión de unos meses, ¿no? No se resuelven en meses. Los daños muchas veces toman años en recuperarse. Y como estos eventos están ocurriendo de forma tan seguida,
Entonces, prácticamente, y eso ya lo hemos mencionado aquí muchas veces, o sea, va a llegar un momento en que los daños son tan grandes que los costos no van a ser, no van a poder ser cubiertos por los gobiernos, incluso a nivel nacional. Y por otra parte, no va a haber tiempo para reconstruir. Estás reconstruyendo un daño de hace unos meses atrás y viene otra inundación y te daña, o viene un tornado o un ciclón o una ola de calor y vuelve a crear los mismos problemas que tuvimos antes, ¿no? Entonces, aquí hablan, bueno, esta cifra, 126.000 millones de euros para el 2029. O sea, la sequía, las inundaciones y las olas de calor que tuvo Europa en el año 2025 van a generar una pérdida, unos costos para la recuperación de 126.000 millones de euros hasta el año 2029, o sea, dentro de 4 años. Para que tengan una idea de cuán duraderos son estos fenómenos. Bien, aquí hicimos también referencia a un estudio que habíamos analizado unos cuantos programas atrás sobre cómo el impacto de un huracán puede durar años, o sea, incluso los impactos psicológicos, ¿no? Porque aquí hablan de la parte monetaria, pero realmente los impactos psicológicos son graves. Las personas se quedan sin nada o pierden familiares o amigos o pierden trabajo y pierden, bueno, el sostén de su vida. Entonces, realmente detrás de esto hay traumas que personas que incluso para casos de huracanes, que nosotros estamos relativamente aquí acostumbrados en el Caribe, pues todavía 11 años después tenían traumas relacionados con un huracán de gran intensidad que habían tenido que sufrir, ¿no? Entonces, esto es parte de lo que nos toca, pero es parte también del decaimiento de nuestra sociedad, de cómo no vamos a poder enfrentar los problemas que estamos creando con el calentamiento global. Bueno, también en los problemas que aquí traigo otras noticias más actualizadas sobre el problema de los cultivos. ¿Bien? O sea, una de las grandes preocupaciones de los científicos es que en algún momento pudiera haber un colapso de la agricultura y la ganadería a nivel global. Entonces, aquí, bueno, para el caso de Europa, que Europa está, bueno, ya saben, a 2 grados de calentamiento equivalente, ¿no? Las olas de calor están secando los cultivos. ¿Sí? Entonces, están dejando a los granjeros que están asumiendo, entre comillas, porque al final, tarde o temprano, se van a ir a la quiebra. ¿Sí? O sea, hay cuestiones que el dinero no puede resolver. Y aunque el gobierno les dé dinero, si la tierra está seca y no hay agua, pues no hay cultivo. Así de sencillo. ¿Sí? Bueno, ese es el camino que llevamos. Este señor que era un premio Nobel, Steven Chu, que decía que los retos que traía el cambio climático eran equivalentes a los del Titanic, ¿no? Y bueno, yo estoy totalmente de acuerdo con él, ¿no? O sea, a veces es importante que nos hagan un símil, ¿no? Una comparación para que las personas que no están al tanto de esto, porque hay muchísimas, o sea, yo constantemente encuentro personas que no tienen la menor idea de esto que está ocurriendo, pero ni siquiera a veces de la geografía del planeta. No hace mucho estaba viendo yo un video de personas de aquí de los Estados Unidos que les presentaban un mapa mundi y no sabían ubicar dónde estaban los países. Decían que Australia era África y que China era la India y Rusia estaba en África y cosas por el estilo, ¿no? Entonces, a estas alturas de la civilización, nosotros estamos en un serio problema de educación, como siempre menciono. Y el estudio más importante que presentamos la semana pasada, o sea, la noticia terrible de la semana, eh, que el cambio climático amenazaba a una de las principales bacterias que existen en el océano, de las principales productoras de oxígeno. Entonces, estas bacterias producen es el Prochlorococcus, produce el 20% del oxígeno en el planeta. Entonces, este es uno de los tantos temas que es sumamente preocupante y son estudios recientes. O sea, lo importante de esto es que estos estudios no están incluidos, este conocimiento nuevo que estamos adquiriendo no están incluidos en todos los pronósticos que están dentro de los modelos que hemos corrido desde hace unos años para acá. Entonces, todas estas cosas, miren cuántas cosas están apareciendo y hoy vamos a presentar unas cuantas aquí impactantes que tienen que sumarse a eso y nos está diciendo que todos los pronósticos que estamos haciendo se están quedando cortos con respecto a la realidad que estamos viviendo y a la que vamos a vivir en el futuro. Vamos allá entonces. Qué raro que no me ha aparecido, o sea, hay más personas aquí, no puedo ver los nombres. Bueno, bueno, si ustedes escuchan que les pido disculpas si en un momento tengo tos porque estoy todavía con un virus o algo, no saben los médicos qué cosa es, parece que es un virus. Bueno, están
la danza esta de los huracanes, que está, uno creo que se llama Humberto y este es Delma, creo que es. Bueno, la cosa es que esta situación un poco rara en el Atlántico, donde ha habido un intervalo, que no habían habido huracanes, ¿bien? Por una serie de condiciones meteorológicas, pero ahora tenemos dos a la vez. Uno que llegó a categoría 5 y este otro que va a llegar a categoría 1, evidentemente, por suerte no va a tocar tierra y va a ser un giro extremadamente raro antes de llegar a la costa de los Estados Unidos. O sea, ya parece ser que nuestra costa este no va a ser impactada por este huracán, ¿no? Y aquí está, este video se los voy a poner porque miren qué movimiento más Imelda, se llama ese futuro huracán, ¿eh? Entonces, ahí están ambos. Recuerda que está el efecto Fujiwara, ¿no? Que es la interacción entre dos organismos tropicales, dos huracanes, ¿no? Y aquí se va a notar, lamentablemente, Idelma se quedó un poco tarde, se retrasó y es posible que no veamos por lo menos una interacción más directa, ¿no? Porque ya el otro Humberto está comenzando a decaer quizás un poco. Lamentablemente, bueno, pues las Bermudas puede ser que le toquen dos huracanes, lamentablemente con diferencia de unas pocas horas. Espero que no suceda eso. Bueno, aquí les traigo para aquellos que son cubanos. ¿Recuerdan a este señor? Bueno, él tiene su canal en YouTube. Aquel que quiera suscribirse y seguirlo. Bueno, él es un experto, uno de los tantos expertos, ¿no? Al igual que John Morales, es una de las personas más reconocidas con el tema de los huracanes. Él tiene su canal en YouTube también. Y bueno, aquí está hablando precisamente sobre esta situación meteorológica sumamente curiosa. Bueno, bueno, él se llama José Rubiera, ¿no? Un cubano que es especialista en huracanes. Bueno, el huracán Gabriel, que estuvo molestando por acá, Alfonso, bienvenido, buenas noches, estuvo molestando por toda esta zona, pues bueno, el hombre dio la vuelta y amenazó las Azores, las Bermudas, las Azores, y al final está amenazando, o sea, parece que se va a debilitar lo suficiente como para no crear un problema serio en Europa. ¿Mm? Pero este señor huracán que ya va a pasar o sea, ya pasó a dejar de ser tropical, ¿no? Un organismo no tropical, subtropical creo que le llaman. Bueno, la cosa es que pasó por las Azores con vientos con categoría 1. Entonces, realmente lo más interesante es el artículo que viene a continuación que dice, pone el punto que hay que tener en cuenta, ¿no? El huracán Gabriel cruzó el Atlántico dos veces. O sea, aquí está el recorrido. ¿Eh? Surgió a mitad del Atlántico, llegó para acá, se acercó a los Estados Unidos y de ahí regresó y cruzó el Atlántico por completo. ¿Eh? Y estas son las cosas que estamos viendo, ¿no? Entonces, realmente, nada, por suerte no tocó tierra. O sea, hasta ahora hemos tenido suerte en esta temporada. Y bueno, ¿qué les voy a decir? Hay que agradecerlo, ¿no? Como dicen las personas, se están comportando muy bien ellos, ¿no? Pero recuerden que los huracanes son parte importante también de la cantidad de lluvia que cae en nuestra zona. ¿Ok? O sea, los huracanes son parte de prevenir la sequía en nuestra zona, en el Caribe y en el sureste de los Estados Unidos. Entonces, cuando no tocan tierra, pues tenemos sequía. Y ahora como viene la niña, ya saben, ¿no? Aunque sea una niña débil, puede ser que nos traiga nuestros problemas. Bueno, aquí esta es una de las noticias malas que como tengo tantas decidí no incluirlas todas al final, porque realmente hay bastante. Este es un estudio con respecto a estos químicos forever, estos químicos que no se degradan en la naturaleza. Bien, los famosos PFAS y toda esa serie de químicos que no se descomponen en la naturaleza. Bueno, la cosa es que los granjeros aquí en los Estados Unidos, y me imagino que en muchas otras partes del mundo ocurra así, ¿bien? Usan las aguas negras, los residuales del procesamiento, del filtrado de las aguas residuales de la ciudad. ¿Bien? Entonces, todos esos lugares que tienen filtro, que se dedican a filtrar las aguas que salen de la ciudad, pues al final generan una gran cantidad de algo que le llaman lodo o biosólidos, ¿bien? O bueno, ya saben, ¿no? Restos que ya son un poco más sólidos. Entonces, esos biosólidos, ¿bien? Hay que hacer algo con ellos. Y entonces lo que hacen es que se los regalan a los granjeros. O sea, eso se los dan a ciertas compañías para que hagan algo con ellos y esas compañías se los regalan a los granjeros para que lo usen como fertilizante. Ya a los granjeros les conviene,
Porque es gratis, es un fertilizante gratis, el fertilizante cuesta. ¿Bien? Entonces, este es un fertilizante gratis. ¿Y cuál es el problema? Que todos estas aguas residuales, estos productos residuales de nuestras ciudades, traen un montón de química y de plásticos. Y dentro de todo eso están los famosos PFAS y todos estos químicos forever, estos químicos que no se degradan, que están relacionados con cáncer y con una serie de problemas más de salud. ¿Sí? Bueno, la cosa es que ahora hay un estudio. Este estudio se lanzó a analizar los terrenos de cultivo para buscar qué consecuencia tenía el uso de estos restos, de estos biosólidos, como le llaman, ¿sí? En la agricultura. Y entonces, nada, el artículo dice aquí algo que un enemigo invisible ha sido bienvenido dentro de las granjas de Estados Unidos. Bien, entonces, esto es un forever chemical, o sea, esto es un químico que no se degrada, no se va a ir. Están identificando esos químicos dentro de las tierras de cultivo y por tanto en todos los cultivos que se cultivan allí. Bien, y no es una redundancia, es algo que vale la pena aclararlo. Bien, entonces, el problema es que dicen ellos que han encontrado, por supuesto, parte de las cosas que se cultivan en estas granjas es el pasto para que se lo coman las vacas. Y las vacas nos dan carne y nos dan leche también. ¿Bien? Entonces, dicen que están descubriendo estos PFAS y todos estos microplásticos y toda esa serie de cosas en la carne que consumimos y en la leche. ¿Sí? Entonces, los números estamos diciendo que son graves. Por ejemplo, aquí ponen el ejemplo, en Maine, un granjero que se llama Fred Stone, ¿sí? Ha tenido que cerrar su granja que producía leche, ¿bien? Y eliminar, eutanizar 80% de todo su ganado porque la leche que estaba produciendo estaba llena con estos PFAS a un nivel 350 veces más alto que los límites admitidos para consumo del agua. ¿Bien? O sea, estaban tan contaminados que estaban por encima de todos los límites aceptables. ¿Bien? Entonces, más de 80 granjas en Maine están contaminadas y este señor, particularmente este granjero, me imagino que todos los demás, por supuesto, le han identificado un gran nivel de estos PFAS, de estos contaminantes, en su sangre. ¿Sí? O sea, por supuesto, si tú estás trabajando con eso como fertilizante, tú lo estás respirando, estás en contacto con la piel, lo que sea, el agua, por supuesto, si usas el agua subterránea de pozo, pues esa agua sale con todo eso, porque lo que tú echas en la tierra se queda en la tierra, ¿verdad? Y termina en el agua subterránea. Bueno, entonces, estos químicos están relacionados con el cáncer, con problemas reproductivos, con problemas que afectan el desarrollo de los niños. ¿Sí? Entonces, el CDC, que por este lado parece que todavía está funcionando, sugiere que estos altos niveles de PFAS pueden incrementar la resistencia, la respuesta de las personas a las vacunas, pueden afectar la efectividad de las vacunas. ¿Sí? Entonces, disculpe, eh, es una noticia fea, pero es lo que son los resultados que vamos a obtener de las cosas que hemos estado haciendo. O sea, los plásticos están en todos lados, los PFAS van a estar en todos lados, la química va a estar en todos lados, porque es que ha sido nuestra decisión. ¿Bien? Y nos hemos acostumbrado y pensamos que es en parte imprescindible de la vida, por lo menos en este planeta, ¿no? Entonces, ¿cómo es que funciona este mecanismo? Bueno, las aguas de desecho pasan por estas plantas de tratamiento y entonces hay compañías a las cuales se les paga para que recojan todos estos restos de excrementos humanos o biosólidos. ¿Bien? Y esas compañías lo que hacen entonces es darle a los granjeros gratis este material, estos biosólidos. Al final, los granjeros los riegan por toda su tierra de donde van a sembrar y ahí ya saben dónde termina todo, ¿no? En los productos que se cultivan allí. Entonces, dicen que todas las todas las granjas convencionales les han permitido usar los biosólidos, así que esto está afectando, con toda garantía, está afectando a millones de personas en los Estados Unidos. ¿Bien? Desde, por supuesto, toda la leche, la carne y todo lo demás, porque cualquier cosa que provenga de la agricultura va a contener esto. ¿Bien? Entonces, la exposición va a ser muy, muy alta. Y este es el primer estudio de esto, primer estudio que analiza esto. Bien, esta es la primera vez que se hace este tipo de estudio. Entonces, ¿qué vamos a decir? Bueno, aquí tiene la portada del estudio que es de la EPA, ¿sí?
Y nada, son muy pocos los estados que están chequeando estas contaminaciones de PFAS a partir de estos biosólidos y con los pocos análisis que se han hecho, ya los resultados son alarmantes. Así que dicen que en Michigan los niveles de PFAS eran 2000 veces más altos que el límite de seguridad de la EPA. En Colorado, 95% de las muestras excedían el límite también. En Texas, un condado declaró un estado de emergencia por la contaminación de estos PFAS en el lodo. Entonces, nada, yo no creo que esto no va a tener solución. O sea, la única solución es dejar de usar eso y que comiencen a pagar por fertilizantes que al final hacen un efecto similar, ¿ok? No tienen los PFAS, pero igual contaminan la tierra y con químicos y todo eso. Renata, bienvenida. Buenas noches. William, buenas noches. Bienvenidos todos. Así que esto no va a tener arreglo. Vamos a poder hacer, sí, ahora quizás comience la preocupación. Para como está la EPA actualmente, yo no sé hasta qué punto esto vaya a tener solución, por lo menos de inmediato, ¿no? Bien, esto es una noticia que la traigo porque yo no tenía idea, o sea, yo como uno aquí vive metido en un aire acondicionado todo el tiempo, pues no tiene idea de las cosas que pasan afuera, cuáles son los ciclos de la naturaleza. De hecho, yo estoy más al tanto de cuando está la primavera, el verano y el invierno, porque yo miro mucho el cielo y por lo menos conozco las constelaciones, ¿eh? Pero normalmente las personas están dentro de su casa, no tienen ni idea de muchas cosas que suceden a su alrededor. Entonces, ahora resulta que entre octubre y noviembre dicen que es una época en que salen muchas arañas. Entonces, aquí este es un consejo que dan a todas las personas que trabajan al exterior o que quieren controlar un poco las arañas alrededor de su casa. No usar veneno. Lo que están diciendo es que use una mezcla de agua con vinagre, vinagre blanco. ¿Eh? Entonces, dicen que las arañas odian la parte ácida, que es el vinagre, ¿no? Entonces, ellos aquí mencionan el vinagre y hay otra sustancia, esta vinagre con agua y hacerla en forma de un spray, ¿no? Distribuirla en forma de un spray. Y la otra sustancia, aquí está, aceite de pimienta, que también puede hacer lo mismo, sirve para repeler las arañas, ¿sí? O sea, esto es para evitar que la araña te entre en tu casa y esas cosas, ¿no? Pero, o sea, tampoco vayan a ser muy exagerados. Pero si quieres, si tienes lugares donde tú quieres estar, el patio de tu casa y quieres estar al exterior, aunque yo lo dudo muchísimo, la mayoría de las personas aquí se pasan el día metidos en el aire acondicionado, ¿sí? Pero me imagino que esto sea muy útil para los australianos que tienen esas arañas que tienen el tamaño de una mano y que parecen el personaje alienígena de la película Alien. En esos casos sí, yo no lo dudaría en aplicar. Bueno, ya saben una idea extra, ¿no? Para cómo prevenir que se te metan las arañas en la casa. Con vinagre. Vinagre. Bien. eh, oficiales ven resultados sorprendentes o increíbles después de pedirle a los humanos que se movieran, que se desplazaran, que abandonaran un área rural grande. Bien, esto sucedió en la India. ¿Sí? Y esto tiene sus precedentes, porque todos sabemos los resultados de este tipo de cosas. O sea, cuando el humano se saca de un área, la naturaleza allí florece de inmediato. Recuerden lo que pasó en la pandemia, que las personas comenzaron a ver los animales dentro de las ciudades. ¿Sí? Todo eso. Nosotros le damos la oportunidad a la naturaleza de recuperarse y lo hace. ¿Sí? El problema es que nosotros mantenemos una presión constante sobre ella. En este caso, lo que han hecho es que aquí en la India, un lugar que le llaman el Santuario de Vida Salvaje de Brigar se llama el lugar. ¿Sí? Entonces, dicen que han logrado una transformación radical, radical. Lo que han hecho es que han convencido, han conversado con las personas, los pueblecitos, porque habían unas villas aisladas allí, y los convencieron de moverse fuera de esa área y se les daba un dinero para que se restablecieran en otra. ¿Sí? Bueno, el problema es que han aumentado la población de tigres, que está muy amenazada, y por supuesto, y esto es importante que no lo perdamos de vista, ¿bien? Al igual que cuando reintrodujeron los lobos aquí en Yellowstone, ¿bien? Porque todavía siguen las leyes por ahí discutiendo para eliminar los lobos. Cuando reintrodujeron los lobos en Yellowstone, la naturaleza renació. ¿Sí? Porque los carnívoros, esos que las personas le tienen tanto miedo y que, bueno, muchos granjeros los matan porque les comen las ovejas o las vacas o las gallinas, lo que sea, pues los carnívoros son necesarios. ¿Bien? Los depredadores son necesarios en la naturaleza. Entonces, aquí dicen que a la vez que empezaron a
a recuperarse los tigres, los herbívoros, la población de herbívoros también aumentó. ¿Sí? O sea, hay puntos importantes de control que establecen los carnívoros, los depredadores apex, que le dicen, ¿no? Los que están en la cima de la cadena alimenticia. Y entonces, lo más importante que ha resuelto este problema es sacar a los humanos allí. Bien, la fuente principal de conflicto entre los depredadores, los tigres, y su posibilidad de desarrollarse, de mantenerse como especie, era el ser humano, no otra cosa. ¿Sí? Entonces, al final se fueron de la zona alrededor de 400 familias y que se relocalizaron voluntariamente, dicen aquí, ¿sí? Con compensación incluida. Y este proceso comenzó en el 2021. Dicen que el lugar está irreconocible. Es otra cosa por completo, ¿no? Entonces, ahora están haciendo dinero allí porque tienen ecoturismo. Dicen que las cifras son 85.000 turistas han visitado el santuario este año y se espera que alrededor de 1 millón de personas lo hagan en el futuro. Entonces, han puesto cámaras de estas en el medio de la reserva para grabar la vida salvaje y que las personas la puedan ver. Bien, y miren, esto es una gran idea. Y esto se pudiera hacer en muchos lugares. Bien, el problema es que la población tiene que entender que necesitamos, la naturaleza necesita desarrollarse. Nosotros no podemos vivir en base a seres humanos, no podemos mantener el planeta en base a seres humanos y a vacas, ¿verdad? Bueno, esta es una gran noticia. Por lo menos dicen que la India tiene, aquí hay un dato curioso, 3/4 de la población de tigres de todo el planeta. Está en la India. Así que la población de tigres se ha doblado en los últimos 10 años. ¿Sí? Particularmente han logrado, entre otras cosas, reducir las actividades ilegales. La caza ilegal del tigre. ¿Sí? O sea, aquí, bueno, ya acabamos con el rinoceronte blanco y con todo eso. Hemos acabado con la quinta y con los mangos, ¿no? Vamos a ver si logramos salvar algunas cositas. Bueno, este reporte de la temperatura global del 2024 lo traigo. Este salió en enero 10 del 2025, de este año. ¿Sí? Bueno, este es el reporte de Berkeley. ¿Sí? Entonces, esta es una organización sin fines de lucro que hace análisis climático. Entonces, ellos dicen aquí, y traigo esto porque hay unos puntos que voy a tocar a continuación. Ellos dicen que el 2024 fue el año más caliente en la Tierra desde 1850, ¿sí? Excediendo los récords anteriores del año 2023 por un margen bastante grande. Entonces, dicen que este periodo desde 1850, recuerden que 1850 se selecciona porque se asume como el inicio de la revolución industrial. O sea, un cambio importante. El problema es que el momento en que empezamos a comer carbón, y combustibles fósiles, ¿bien? En grandes cantidades. ¿Bien? Bueno, y por supuesto comenzamos a poner termómetros, poco a poco comenzamos a medir temperaturas en la atmósfera y todo eso. Recuerden que ya habían científicos que nos estaban avisando desde 1890 que la quema de combustibles fósiles iba a generar un cambio de temperatura en el planeta. ¿Bien? Esto no es nada nuevo, esto nos lo vienen avisando hace muchísimo tiempo. ¿Sí? Y bueno, que el 2023 y el 2024 tuvieron temperaturas extremas, mucho más largas, mucho más grandes de la deviación esperada de acuerdo a la tendencia anterior, de los años anteriores. ¿Sí? Dicen que el promedio global anual para el 2024 en su base de datos de Berkeley fue estimado en 1,62 grados Celsius, o sea, 2,91 grados Fahrenheit por encima del periodo de 1850 a 1900. O sea, 1,62, eso es por encima del famoso 1,5 grados del Acuerdo de París. Bien, el que se supone que debíamos evitar. ¿Cuál es el problema con esto? Que un año que esté por encima no identifica una tendencia, ¿bien? No nos va a decir que ya estamos por encima de los 1,5. Se necesitan varios años, ¿verdad? Y ese es un problema, porque si nosotros no podemos identificar eh, que ya estamos en 1,5 hasta dentro de varios años, pues no vamos a poder actuar ahora, que es cuando necesitamos actuar, ¿verdad? Bueno, la cosa es que, bueno, está un poquitico más adelante. Creo que se me saltó un artículo y lo tengo un poquitico más adelante. Disculpe. Esta es una noticia que yo al principio pensé que era un poco exagerada, pero estos científicos dicen que han logrado desarrollar un
hidrogel, un hidrogel, ¿bien? Un gel que absorbe agua, pero que es súper absorbente y que sirve para cultivar sin suelo, ¿bien? Lo que llamamos cultivos hidropónicos, ¿recuerdan? ¿Bien? Bueno, aquí pueden ver la imagen, ¿no? Son miren, las planticas en esa cosita que es como es un gel, es como una gelatina, ¿sí? Pero esa gelatina absorbe muchísima agua. Entonces, ellos han puesto allí, incluso dentro de esa gelatina, están comenzando a poner ciertos materiales que puedan ayudar al crecimiento, o sea, como fertilizantes, ¿no? Que puedan ayudar al crecimiento de de las plantas. Ahora, ¿qué es lo importante de este biogel? Que es totalmente biodegradable. ¿Sí? O sea, dicen que eh, puede servir para apoyar el crecimiento de las plantas y se usa una cantidad mínima de agua, recuerden que los cultivos hidropónicos necesitan enormes cantidades de agua, constantemente agua corriendo, ¿verdad? Bueno, en este caso es lo contrario, se reduce el uso del agua, que es muy importante para el futuro. Entonces, dicen que esta invención ofrece una solución que no genera desechos, ¿bien? Porque todo es biodegradable. Tiene un impacto medioambiental muy bajo y particularmente para el caso de la agricultura, que es un sector muy afectado por el cambio climático, la sequía, la contaminación, la pérdida de biodiversidad y la degradación de los suelos. Entonces, están compuestos, estos materiales, estos hidrogeles, está compuesto de un polímero, una red de polímeros, que son extremadamente porosos y que pueden almacenar grandes cantidades de aguas y de nutrientes para la planta. Entonces, estos están construidos estos con polisacáridos extraídos de algas rojas. ¿Sí? Entonces, ellos han hecho todo un proceso. Por supuesto, la idea final es que esto sea escalable, ¿no? Y yo pensaba que, bueno, que era algo más contaminante, pero evidentemente es algo que puede ayudarnos. Por supuesto, las cosas, todo exagerado puede ser dañino, ¿no? Pero puede ayudarnos. Cherry hace una pregunta, vamos a responderte ahora. Bueno, la cosa es que estos polisacáridos, este es el hidrogel de polisacáridos, puede ser una solución que, dicho sea de paso, esto puede servir también para ser experimentado en el espacio, ¿no? Para las misiones humanas de larga duración en el espacio. Pero este material puede ser una solución, porque realmente nosotros, recuerden que hemos dado aquí los datos, que las tierras de cultivo están todas degradadas, han sido abusadas, han sido envenenadas, están resecas, ¿bien? Y entonces realmente vamos a tener que acudir a este sistema de hidropónicos tarde o temprano. ¿Sí? Acabamos de dar la noticia aquí, hace unos minutos atrás, de que, bueno, los impactos que genera la sequía en la reducción de la producción agropecuaria, ¿verdad? Así que dicen que aquí lo probaron, dicen que este hidrogel puede retener grandes cantidades de agua hasta 7000%. Bien, y por supuesto puede ayudar a apoyarse, permitir a las plantas apoyarse desde que salen de su semilla. Entonces, aquí se probaron con una planta que se llaman Arabidopsis thaliana, ¿bien? Y que generaron un crecimiento vigoroso, mucho más vigoroso comparado con los hidropónicos tradicionales. Esto es una buena noticia, ¿bien? Así se los digo, es una buena noticia, definitivamente. Bueno, Cherry, Manuel, bienvenido, buenas noches. Cherry pregunta, ¿es cierto que China e India no respetan los acuerdos sobre calentamiento global? Bueno, allí la respuesta es sí y no. O sea, particularmente la India, o sea, China particularmente está produciendo, está creando, fabricando nuevas plantas de carbón, de generación eléctrica a base de carbón, pero a la misma vez que son contaminantes, ¿bien? Y están en contra de esto. Pero a la misma vez, China está a la cabeza en el planeta de instalación, de fabricación e instalación de paneles solares. ¿Bien? O sea, aquí dimos una noticia hace unos días atrás, hace unos programas atrás, de que, si mal no recuerdo, China en cuestión de un mes instalaba más paneles solares que los que se instalaban en Estados Unidos en 1 o 2 años, ¿sí? O más. Entonces, es un poco sí y no. Al final, el crecimiento de la población, por una parte exagerado y por la otra parte el crecimiento del consumo de todo tipo de productos, pues generan contaminación, generan emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces, todos los países, China había dicho, que si mal no recuerdo, en el último COP, que, que su objetivo de llegar a cero emisiones era para el 2050, igual que bueno, se propone que el planeta llegue a cero
emisiones a net cero en el 2050. Eso yo no lo veo. Yo no veo que esto vaya a ser realidad, ¿no? Pero bueno, dicen ellos que más o menos van camino a eso. Al final están haciendo mucho con los paneles solares. Ahora, la India está compitiendo, si no es que ya pasó, por encima de la cantidad de población que tiene China. Bien, no tengo los números exactos ahora, pero al final es la misma historia. O sea, exceso de población genera todo tipo de contaminación, particularmente el CO2 es un tipo de contaminación. Bien, los gases de efecto invernadero son generados por la civilización humana. Bien, toda la tecnología, la industria, y hasta el propio hecho de cocinar, usamos gas licuado o leña o lo que sea, todo eso genera gases de efecto invernadero. Y por supuesto también afecta a la naturaleza. Cortamos los bosques para usar la madera para fabricar nuestras casas, para leña o para lo que sea, pues todo eso genera un daño. Entonces, todos esos acuerdos sobre calentamiento global, particularmente, y aquí traigo una noticia, bueno, van para más adelante, está adelante, sobre temas de acuerdo. ¿Bien? Los acuerdos sobre el calentamiento global están a punto de ser bombardeados, pero cuando digo bombardeados es como si les estuvieran tirando una bomba atómica. Bien, eso lo traigo un poquitico más adelante. Pero bueno, el Acuerdo de París, recuerden que, por ejemplo, Estados Unidos salió en el 2016, ahora volvió a salir del Acuerdo de París después que el presidente anterior lo había puesto nuevamente. Entonces, ese tipo de relajo que hay con estas cosas, bien, y aquí hablo también sobre la EPA, porque la EPA está aquí en un proceso de negar también que los gases de efecto invernadero como el CO2 sean dañinos para la humanidad, ¿no? Entonces, estamos en un proceso que en realidad, con la urgencia que tenemos para prevenir o tratar de frenar un poco los resultados negativos del cambio climático o calentamiento global, pues ahora tenemos que estar luchando con negadores que tienen capacidad para cambiar las leyes o para hacer que sus países abandonen los pactos con respecto al calentamiento global. Entonces, estamos en un momento crítico de la humanidad donde estamos viendo los resultados graves que está generando el cambio climático y a la misma vez estamos poniendo a personas a cargo de los países que se dedican a negar esto. Entonces, ¿qué les voy a decir? ¿No? China y la India, sí, por supuesto, con la cantidad de población que tienen y la cultura también, tienen parte de eso. Pero aquí, en los Estados Unidos, también está ocurriendo eso. Están negando los acuerdos climáticos. Y dicho sea de paso, en Europa también hacen sus cositas, ¿no? Ellos respetan un poquitico más, pero también violan ciertas cosas. O sea, aquí no hay nadie, porque les digo así, algo importante con esto, y este paréntesis tengo que hacerlo, ¿sí? Uno de los puntos de los sectores más contaminantes con respecto a los gases de efecto invernadero y el uso de combustibles fósiles son los ejércitos. Entonces, si ustedes se ponen a buscar, bien, no hay que ser muy vivo para darse cuenta. Si ustedes se ponen a revisar todos los acuerdos climáticos, todas las discusiones de los COP, sea el número que sea, las discusiones del Acuerdo de París, de lo que sea que tenga que ver con el cambio climático, nunca se mencionan el efecto de los ejércitos. Nunca. Bien. Y la cantidad de combustible de gases de efecto invernadero que genera un tanque de guerra o un avión de guerra, ¿bien? O lo que sea parte de la guerra, son increíbles, son de los efectos más contaminantes que tenemos en la sociedad, ¿bien? En la civilización humana. Y eso no se menciona, ¿bien? No se incluye porque se supone que es, bueno, seguridad nacional de cada uno de los respectivos países. Disculpen. Entonces, esto es un problema serio. O sea, por eso les digo que yo no veo que esto tenga una solución, porque realmente no hay interés por parte de las naciones, no hay interés por parte de las personas, incluyendo nosotros, porque bueno, hasta yo compro, yo soy fanático de la tecnología, yo compro muchas cosas tecnológicas, entonces todo eso es parte de la huella de carbono que nosotros tenemos. Pero particularmente las partes más contaminantes, que son los ejércitos, bueno, imagínense, el ejército de los Estados Unidos es el más grande del planeta, pero China está por ahí, ya tiene más barcos militares que los Estados Unidos. Entonces, todo eso, disculpe, todo eso va incluido en cosas que no se tienen en cuenta en los acuerdos. ¿Sí? Entonces, cuando usted vea un titular, tal país no está desarrollándose de acuerdo a un acuerdo climático determinado, pues bueno, busque noticias que hable sobre los demás países o busque noticias sobre cómo los ejércitos no se incluyen en eso. ¿Sí? Porque es importante tenerlo en cuenta. Gracias, Cheri, por esa pregunta. Disculpe. Bueno, este es un artículo que voy a tocar brevemente porque este artículo salió en el 2023.
Si ustedes recuerdan, déjenme tomar agua porque realmente esta gripe me tiene loco. Ahora sí. Bueno, en el 2023 fue cuando comenzó este problema de las temperaturas, las olas de calor exageradas, incluyendo en el océano. ¿Bien? O sea, a partir de la primavera aproximadamente, aproximadamente a partir de abril de 2023, comenzó esa alza en las temperaturas, se mezcló con el niño, horrible. Yo no sé si voy a llegar al final de la charla. Bueno, 2023 fue el año del comienzo de todo, de esta aceleración, como ya dicen los científicos, aceleración del calentamiento global. Bien, bueno, este artículo de agosto de 2023, cuando estaba comenzando todo este proceso, ¿bien? Se llama Eventos extremos en la Antártida, en el Antártico. ¿Bien? Y aquí se mencionaban varias cosas, y para esa época, oficialmente, el IPCC decía que estábamos a 1,1 grados Celsius de calentamiento, que no era así. O sea, uno de los problemas más difíciles que tenemos de resolver a mí es la desavenencia, los desacuerdos que hay entre los números que nos dan diversos grupos que analizan el clima. ¿Bien? Entonces, oficialmente se acepta el IPCC, pero el IPCC produce informes cada 3, 4 años, 5 años. ¿Sí? Entonces, en el intervalo en que un informe se presenta y se va a presentar el otro, pasan muchas cosas porque el calentamiento global se está acelerando y entonces hay muchas cosas que están cambiando con una rapidez que incluye a veces eventos que cambian en un año, condiciones climáticas que cambian en el intervalo de un año. ¿Sí? Entonces, este número de 1,1 no funcionaba. O sea, incluso en el año 2023 estaba por debajo de lo que estaban diciendo los especialistas más activos en pronósticos del cambio climático. ¿Sí? Dicho sea de paso, aquí hablaban todavía de que les quedaban 0,4 grados para llegar al 1,5 del Acuerdo de París. Y el 2023, al final, yo creo que por aquí, por eso traje el otro artículo que se me quedó un poco atrás. ¿Bien? El 2023 estaba marcado por aquí abajo, con 1,6, si mal no recuerdo. O sea, no fue 1,1 ni 1,2, ¿sí? 1,6. Entonces, al final, el 2023 y el 2024 estuvieron en récord. El 2024 creo que quedó a 1,62, dice aquí. A ver si encuentro la cifra exacta del 2023. Estaba por aquí abajo, creo. Pero lo importante es esto, 2023, 1,5. Sí, exactamente, 1,5 y pico, ¿no? Pero al final, pasamos el 1,5 del Acuerdo de París. Y eso es sumamente importante para todos los análisis que se están haciendo. ¿Bien? Esas diferencias que hay, al final, hay personas como ustedes mismos que escuchan esta charla que no ven que hay desavenencias, que hay pequeños desacuerdos. Y cada desacuerdo, cada diferencia de 0,1 grados Celsius puede generar cambios importantes en la superficie terrestre. Bien, cualquier décima de grado importa para mayor cantidad de eventos meteorológicos extremos, de los cuales ya estamos viendo como el de Valencia, o el incendio de La Jaina, o de Los Ángeles, o lo que pasó en Libia, que mató 12.000 personas, esa inundación. Bueno, esas cosas, cada una de esas cosas puede evitarse solamente evitando el calentamiento en 0,1 grados Celsius. ¿Bien? Mecho, bienvenida, buenas noches. Bueno, este artículo, que es del 18 de junio de este año, 2025, bien, estamos en septiembre, a finales de septiembre. Este artículo, fíjense que estaban diciendo que nos quedan 3 años para limitar el calentamiento a 1,5 grados Celsius, según los científicos líderes en el campo. Este artículo que es de la BBC, salió en junio de este año. Yo, no sé, a veces los periodistas me imagino que pecan un poco porque no sé qué selección hicieron de los principales especialistas, ¿bien? Pero si buscan a Jane Hansen ya el año pasado estaba diciendo que ya estábamos pasando el 1,5 grados Celsius. Y este artículo de este año dicen que nos quedan 3 años. ¿Sí? ¿Y qué nos dice la tablita que ponemos siempre al final? Que los 1,5 con toda seguridad, o muy probablemente los pasamos ya el año que viene, a más tardar. ¿Bien? No dentro de 3 años. Entonces, estas son las noticias
que no dejan a las personas. Y esto yo lo veo a nivel planetario. O sea, las agencias de noticias. Entonces, por una parte están los negadores y por otra parte los que exageran, que bueno, ya con lo malas que están las cosas, ya están bastante malas, pero siempre hay personas que exageran mucho más, ¿no? Y por supuesto está aquel que espera el fin del mundo, como pasó hace unos días atrás, ¿no? Para que, bueno, ya, se acabó el problema. Entonces, dicen aquí, bueno, las cosas se están moviendo en la dirección equivocada. eh, en el 2020, y este es un dato interesante, en el 2020, a inicios del año 2020, los científicos habían estimado que la humanidad solamente podía emitir 500 billones, o sea, 500 mil millones más de toneladas de CO2 para mantenerse el 1.5 grados Celsius de calentamiento. Eso es lo que llaman el budget, ¿no? El presupuesto de carbono que podían emitir la humanidad para no pasarse de 1.5 grados de calentamiento. ¿Cuál es el problema? Que ahora, al inicio de este año 2025, ya lo que queda de ese presupuesto de carbono, de esas 500 mil millones de toneladas, solamente quedan 130 mil millones de toneladas. Todo lo demás ya lo emitimos. ¿Bien? O sea, 370 mil millones de toneladas las hemos emitido entre el 2020 y el inicio del 2025, en 4 años. Entonces, ¿qué camino? Ellos sacan, gracias a esta cuenta, dicen que, bueno, nos quedan 3 años. ¿Bien? Asumiendo que cada año vamos a emitir más o menos 30 billones, 30 o 40 billones de toneladas. ¿Bien? Entonces, al final, estas cuentas que parecen muy fáciles de sacar, no son tan fáciles. ¿Bien? Cuando aquí traigo otro artículo que nos van a decir, y las noticias que traigo para el final están calientes, pero que nos van a decir estas cositas no son tan fáciles de calcular. ¿Bien? Bueno, eh, esta es una noticia buena, entre comillas. Investigadores que descubren los resultados increíbles de poner paneles solares en los terrenos donde hay agricultura. ¿Sí? O sea, están hablando de personas que son dueños, agricultores que son dueños de su tierra, y entonces están dedicando una parte de su tierra, y aquí, mira, esta imagen lo dice todo, y voy a explicarla para que lo escuchen en los podcasts. ¿Sí? Están usando parte de su terreno para instalar paneles solares. En este caso, por ejemplo, el establo de las vacas, pues bueno, el techo son paneles solares. Y eso es una gran idea, es totalmente práctica y la ventaja de esto, y es el enfoque que tiene este artículo, es que el granjero va a generar ganancias a partir de la electricidad que genera con sus paneles solares y que se la vende a la empresa eléctrica de la zona, ¿no? A la industria, a la red. Y entonces, esto les asegura, y aquí hay 2 o 3 puntos importantes, porque como tenemos fenómenos estos de sequías o lluvias con inundaciones y todo eso, pues los granjeros a veces pierden las cosechas, como le está pasando a los de aquí ahora del centro, también por cuestiones económicas, pero los paneles solares van a seguir trabajando y van a seguir siendo una entrada de dinero. Entonces, esto les estabiliza un poco la vida y el negocio a los granjeros, le aseguran una entrada continua de dinero, lo cual los protege un poquitico contra la sequía y todos estos problemas que pueden tener con la agricultura o con la ganadería. ¿Sí? Entonces dicen ellos aquí que los granjeros de California, por ejemplo, el Valle Central de California, los que han instalado sistemas fotovoltaicos, están ganando $50,000 por acre cada año. Bien, y a su vez están reduciendo el consumo de agua, que eso también es importante. ¿Sí? Entonces, porque bueno, hay una parte del terreno que no se usa para cultivar. Los que están en sombra se pueden usar para otras cosas, pero no para cultivar. Bueno, dicho sea de paso, a lo mejor a alguien se le ocurre cultivar allí a hongos, por ejemplo, que necesitan sombra. No sé, ahí pueden surgir un montón de ideas, ¿no? Así que este es una idea que pienso que está muy buena. O sea, esto realmente nos ayuda a los granjeros y dicho sea de paso, nos ayuda a nosotros. ¿Sí? Al haber menor cantidad de vacas, hay menores emisiones de metano, porque las vacas generan metano, ¿verdad? Bueno, todo esto es más bien una idea esta de que todo el mundo sale ganando. Al final, los paneles solares, que dicho sea de paso, los que están aquí en Texas, la mayoría de los granjeros los que han instalado son los generadores eólicos. Si usted vuela en avión desde aquí de Miami o de la costa este hacia California, por ejemplo, usted cuando vuele sobre Texas, usted va a ver las cadenas de generadores eólicos, pero por montones, por miles. ¿Sí? Tremendo negocio que han hecho ellos. ¿Sí? Entonces, esto, por supuesto, también les da la posibilidad a los granjeros de tener una estabilidad en la generación eléctrica, porque tienen su propio generador, sus propios paneles solares. ¿Sí? Eh,
Bueno, estos son algunos videos que les traigo de las cosas que traigo, de las cosas que hemos visto en estas semanas o atrás. Este es un habub, o sea, esta pared, esto creo que es en California, pues, esta pared en Arizona, esta pared de polvo, una tormenta de polvo entrando, ¿no? Que es una cosa increíble de ver, ¿no? Y luce totalmente amenazante. Dicho sea de paso, ese polvo termina contaminando todo, ¿no? O sea, al final, si respiras eso, te afecta a los pulmones. Las personas que tienen problemas respiratorios no deben salir a la calle en estas condiciones. Te afecta a los automóviles, cualquier cosa, todo, el aire acondicionado. Pero bueno, es parte de la vida, ¿no? Y estos son fenómenos que van a ser cada vez más comunes. O sea, de vez en cuando ocurren en todas estas zonas de aquí del sureste de los Estados Unidos, pero cada vez van a ser más comunes, porque las sequías van a crecer y la velocidad del viento va a aumentar con el aumento de las temperaturas. Entonces, esto es algo que tienen que acostumbrarse a ver. Manuel, bienvenido. Bueno, dice Manuel, estamos provocando que la naturaleza se defienda y elimina más del 50% de la población mundial. Bueno, va a ser un poquito más de eso, Manuel. Un poquito más del 50%. Bien, por lo que estamos diciendo, ¿no? Por lo que hemos visto, los cálculos que han sacado. Bueno, este video también, inundaciones en Arizona esta semana que pasó. Bien, o sea, este tema de las inundaciones se está haciendo tan común que ya no es noticia. O sea, estas cosas suceden en tan grandes cantidades y en tan gran magnitud que ya las noticias no las cubren. No sé si se han dado cuenta, si usted no la busca, si usted no tiene sintonizado su buscador para ver este tipo de noticias, a usted no le van a salir. ¿Sí? Aquí está, por supuesto, la propaganda típica. Pero miren eso. ¿Sí? O sea, realmente son inundaciones rápidas que arrasan con automóviles, con vivienda, con negocios, pero no son noticias, ya no son noticias, a menos que sea algo tan grave como lo que pasó en Valencia, por ejemplo. ¿Sí? Pero por lo demás, ya dejan de ser noticias, porque es que es extremadamente común. Esto fue en Santo Domingo con esta tormenta que no era tormenta hasta hoy, Imelda, que no tenía el nombre todavía, pero miren cómo dejó Santo Domingo. Miren eso, miren eso. Dicho sea de paso, miren ese video, esa inundación allí con automóviles flotando. Miren la cantidad de basura que viene con esa agua. ¿Sí? O sea, eso lo dice todo, porque viene, o sea, dentro de la basura viene el automóvil también flotando, ¿no? O sea, al final, todo eso es parte de lo que nosotros hemos hecho. Es producto de nuestra civilización, de nuestra vida, del sobreconsumo, porque dicho sea de paso, nosotros nos pasamos la vida comprando pomitos de juguito y no sé qué, todo viene envuelto en plástico, todo eso termina en los ríos, sobre todo en estos lugares relativamente más pobres, ¿no? Porque aquí los basureros, bueno, tratan de enterrar la basura y aunque tampoco creo que vaya a dar grandes resultados, por lo menos no se ve la basura de forma así flotando en el agua cuando hay una inundación tan grave, ¿no? Pero miren eso parece un río de basura, ¿sí? Es lo que es prácticamente. Y eso va directamente, ya saben, hacia el mar, tarde o temprano, hacia el mar. Eh, bueno, este es un video brevemente, la semana pasada tocamos este tema brevemente. Este es un video que muestra los gráficos. Miren cómo se está reduciendo el nivel de agua en los lagos Mead y Powell, en los que están en el río Colorado. ¿Bien? Fíjense, en cuestión esto es entre septiembre 15 y septiembre 20, en 5 días, miren cómo bajó el nivel de agua. Esto es porque no está lloviendo, porque están en sequía. Bien, el río Colorado está perdiendo el cauce y se está haciendo uso del agua para generación eléctrica y bueno, para todo lo que lo usamos, ¿no? Industria, población y agricultura. Bueno, miren cómo baja de 1056 hasta 1056.9, 1057 casi, hasta 1056.7. Pero cuando usted tiene una gran superficie, esa cantidad de agua es enorme. Pero lo que está diciendo es que hay una tendencia a bajar, a reducir el nivel y están amenazando en cualquier momento con que el nivel del agua llegue a un punto donde no se puede usar la hidroeléctrica y donde no se puede enviar agua más río abajo. ¿Bien? Eso lo vamos a ver. Si no lo vemos este año, lo vamos a ver el que viene y si no el de más arriba. ¿Bien? Pero el que viene, los pronósticos, si no hay un río atmosférico importante en la zona durante este invierno que viene ahora, vamos a ver problemas serios en California y en todo el suroeste de los Estados Unidos con el agua. Bueno, este artículo de Político, de la publicación Político, es donde la bomba que yo les dije, la bomba que van a soltar con los acuerdos climáticos. ¿Bien? El gobierno actual
se fue del Acuerdo de París, pero hay un acuerdo que yo ni sabía que existía. Bien, o sea, yo empecé estas charlas hace 2 años y pico, y entonces hay un acuerdo que tiene que ver con las Naciones Unidas que se llama la Convención del Marco de Trabajo de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. ¿Bien? Convención del Marco de Trabajo, framework del Marco de Trabajo de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. ¿Bien? Eso se aprobó en 1992. Ese tratado es un tratado internacional, se aprobó en 1992 y fue negociado durante la presidencia de George H.W. Bush, el padre de Bush, ¿bien? El George Bush viejo. ¿Bien? Bueno, eso se firmó en el 1992 y ha sido una estructura internacional, un acuerdo internacional que ha mantenido, ha servido para la base, incluso para el Acuerdo de París. ¿Bien? O sea, es como el acuerdo sobre el cambio climático, el acuerdo madre sobre el cambio climático que está presente a nivel internacional desde 1992. ¿Bien? Pues nada, como ahora el gobierno actual está tratando de salir de todos los acuerdos posibles que según ellos no beneficien a los Estados Unidos, ¿eh? Pues ahora un periodista le hizo la pregunta a uno de los voceros del gobierno actual sobre si pensaban salir. Aquí ven a George Bush padre, ¿sí? Firmando el acuerdo, con el acuerdo en la mano, que miren la cantidad de papel que tenía. Bueno, la cosa es que le preguntaron si pensaban salir de ese acuerdo y dijeron, no, bueno, no hemos pensado en eso, ¿no? Pero al final sí están pensando en eso, porque si la EPA la parte esta del organismo de energía de los Estados Unidos, todos ellos están trabajando para no ya salirse del Acuerdo de París, que ya eso es historia antigua, ¿no? Sino para también declarar que el CO2 no es una amenaza para la civilización humana, las emisiones de CO2, pues entonces, ¿qué ustedes creen que va a pasar con todo esto, no? Entonces, esta convención del marco de trabajo de las Naciones Unidas para el cambio climático, ¿eh? Pudiera, si el gobierno actual determina o deciden, ¿no? Porque no es determinar, porque ahí no hay estudios científicos detrás de eso, que tenga un beneficio cero para los Estados Unidos, pues lo abandonan y ya. ¿Bien? ¿Cuál es el problema que pudiera generar esto? Que este es un acuerdo internacional que es la base del resto de los acuerdos. Y esto pudiera generar un caos o un problema serio a nivel internacional, porque entonces, por supuesto, si hay un país, el país que, pues dicho sea de paso, probablemente fue la raíz, ¿no? Fue uno de los principales firmantes del acuerdo, pues se va. ¿Qué va a suceder con los demás? ¿Ven? ¿Cómo va a quedar el acuerdo? Entonces, por supuesto, va a dejar de ser un acuerdo, ¿no? Pero es el camino que hemos llevado. Y si ese acuerdo que se llama Acuerdo del Marco de Trabajo de las Naciones Unidas para el Cambio Climático del 1992, si Estados Unidos se va de allí, pues ya saben, detrás se van a ir unos cuantos más y bueno, se desbarata todo el marco de trabajo del cambio climático de las Naciones Unidas. Y de ahí para allá, ese sería un golpe maestro, ¿no? Para terminar de destruir la poca esperanza que tenemos de que el cambio climático se pueda frenar un poco. Bien, este análisis, este es un estudio sobre los asentamientos humanos que están en las costas. ¿Bien? O sea, la gran mayoría de las ciudades que ha establecido el ser humano siempre están en las costas. Bien, ya sea por facilidad, porque tienen una playa, porque tienen un puerto, bien, tienen facilidad para intercambios mercantiles, tienen facilidad para el turismo, etcétera, etcétera, etcétera. Marco, bienvenido, buenas noches. Bueno, la cosa es que aquí hay no les puedo explicar bien estos gráficos, pero muestra cómo aquí están los puntos en el mapa de las ciudades que ellos analizaron, ¿sí? Y determinaron cuáles eran los cambios que había en la posición de estas ciudades en la medida que avanzaba la subida del nivel del mar. ¿Sí? Entonces, dicen ellos, aquí pueden ver cada una de esas ciudades, son estos puntitos grises que ven aquí. ¿Sí? Entonces, dicen que el promedio de las ciudades costeras se ha alejado de la costa en la medida que sube el nivel del mar. Se han ido alejando de la costa 4.2 kilómetros, 4.16 kilómetros. ¿Sí? Eso es un resultado de la erosión, bien, de las inundaciones continuas, como sucedió, por ejemplo, aquí en Nueva York, o como le va a suceder a Miami tarde o temprano, ¿verdad? Entonces, ahora, ¿cuál es el otro resultado de este estudio?
que, dicho sea de paso, esto es un estudio entre 1992 al 2019. ¿Bien? Y lo que han estudiado son las luces nocturnas de las ciudades. Y por allí tienen una idea de cuánto se van moviendo las ciudades. ¿Bien? Entonces, analizaron 155 países y 1071 regiones costeras. Bueno, el 56% de las regiones analizadas se habían ido relocalizando tierra adentro. ¿Sí? El 28% estuvieron en el mismo lugar y el 16% se movieron cerca de la costa. ¿Por qué hay un 16% que se han movido cerca de la costa? Son las naciones o las ciudades más pobres. Son aquellos que no tienen forma no tienen recursos para moverse, para restablecerse tierra adentro. Entonces, ya saben, tienen que resolver las cosas como pueden. Esas famosas ciudades de Llega y Pon, como las favelas famosas de Brasil. Bueno, esa es la idea. Entonces, aquellos que tienen más recursos, bien, recuerden que aquí, por ejemplo, aquí en Miami está pasando, ¿no? O sea, los ricos están vendiendo sus casitas en la costa y se van a comprar terrenos o propiedades en el pequeño Haití, porque es la zona más alta de aquí del sur de la Florida, ¿no? Entonces, esa es la idea. Esa es la idea. Y este estudio lo está confirmando, ¿no? O sea, se están moviendo, pero los que se están moviendo son los que tienen recursos para hacerlo. Los demás ya saben, ¿no? Como decimos nosotros, que les toque, ya, molestarse, ¿no? Que no tienen más remedio que perder. Los pobres. Bueno, esto fue algo que ocurrió esta semana en Bangkok. Un agujero de estos que se abren en el suelo, ¿no? Pero bueno, eso tiene una historia un poco compleja, pero miren con qué velocidad se hunde esa zona de la ciudad, esa esquina. ¿Sí? Eso fue frente a un hospital, estaban haciendo un metro. Que dicho sea de paso, hay un montón de historias ahí porque la perforación del túnel del metro lo estaba haciendo una compañía china y ya saben, ¿no? Recuerden que aquí el año pasado o este mismo año, no recuerdo, se cayó un edificio que una compañía china estaba construyendo cuando hubo un terremoto, ¿recuerdan? Que hubo como 100 muertos allí. Bueno, esta es una historia similar, ¿no? Pero al final, y lo importante de este video es para que vean cómo nosotros, por una parte por irresponsabilidad, otra por billete, bien, hacer las cosas por la vía más barata posible, pues entonces generamos un desastre mayor. ¿Bien? Ahí está. Bueno, este artículo lo voy a saltar porque estamos un poquito corto de tiempo y no resume mucho, pero eh, este otro, los desarrolladores, o sea, los desarrolladores de energía renovables, ¿sí? O sea, paneles solares, con generadores eólicos y estas cosas, pues están usando un sistema innovativo, que innovador, sería la palabra en español. Están aprovechando las plantas que son de combustibles fósiles, por ejemplo, estas que son de carbón, que se están cerrando, ¿bien? O que se estaban cerrando, porque ahora con la inteligencia artificial muchas no están cerrando y siguen trabajando, ¿bien? Ese es otro problema. Pero aquellas que cierran, se están aprovechando la infraestructura, en lugar de destruirla, ¿sí? Se está aprovechando la infraestructura que ya está presente y sobre todo la parte de la distribución eléctrica, las conexiones eléctricas, para crear allí, en ese mismo lugar, en esa misma localización, una central generadora de energía renovable. ¿Sí? O sea, en lugar de construir todo un edificio nuevo, pues se usa el edificio antiguo. A veces cuesta un poquitico más, dicho sea de paso. ¿Sí? Pero recuerden que uno de los problemas que tenemos es que uno de los grandes generadores de gases de efecto invernadero es la producción de cemento, la industria de la construcción. Entonces, mientras menos derribemos, menos cemento tenemos que consumir. Entonces, todo esto hay que tenerlo en cuenta. Y esta es una gran idea. O sea, al final, nosotros deberíamos tratar de reciclar lo más posible. Porque recuerden que nosotros vivimos en un planeta que no es infinito, que es finito, tiene recursos limitados. Bien, no son infinitos. Por lo tanto, cada vez que nosotros logremos reciclar recursos, les estamos alargando a nuestros hijos la posibilidad de usar otros recursos que nosotros no usaremos porque estamos reciclando. ¿Sí? Así que esta es una gran idea, esto es una buena noticia, ¿bien? Hasta cierto punto porque, por otra parte, estas plantas de carbón, hay algunas que no se están cerrando, que se iban a cerrar, pero se ha cancelado el cierre porque los centros de inteligencia artificial requieren muchísima electricidad y bueno, les van a pagar para que sigan trabajando.
Entonces, esto es una buena noticia, pero tiene la contraparte de que no en todos los lugares que debiera hacerse se va a llevar a cabo. Simplemente porque nuestra tecnología, bien, que dicho sea de paso, la inteligencia artificial no nos va a salvar de este problema, nos está llevando a empeorar el problema. ¿Eh? Bueno, otra noticia con el problema este de los microplásticos y todos estos PFAs y toda esta serie de cosas, geocientíficos prueban por primera vez, demuestran por primera vez que los microplásticos son almacenados en los bosques. ¿Bien? O sea, los microplásticos ya están en todos lados, ¿no? O sea, nosotros hemos encontrado microplásticos en el cuerpo humano en todas partes. O sea, no ya en la comida, en el agua, en el aire que respiramos. O sea, los músculos humanos, en el intestino humano, en el cerebro humano, en la sangre, en los órganos internos, en la placenta humana, en la leche materna humana. Hemos encontrado microplásticos. ¿Sí? Bueno, ahora ya sabemos, según estos científicos, han encontrado microplásticos y nanoplásticos en los bosques. Se están almacenando en los bosques. ¿Sí? Y ahí, por supuesto, después que están almacenados ahí, no se van. Eso se queda ahí en el terreno a menos que haya erosión. ¿Sí? Entonces, han encontrado, o sea, ya se han encontrado microplásticos en los océanos, en los ríos, en los lagos, ¿sí? Pero en los campos de cultivo, dicho sea de paso. Pero ahora estamos en los bosques que están todavía existiendo como bosques, ¿bien? Que están virgen, entre comillas. ¿Sí? Pues dicen ellos que han detectado que estos microplásticos provienen del aire, del microplástico que hay en el aire, viene con los vientos y se deposita en la parte, en las hojas de las partes más altas de los árboles. Y allí desciende hacia el terreno, hacia el suelo del bosque, de dos formas. Una, porque son arrastrados por la lluvia, arrastrados de las hojas de los árboles por la lluvia, o porque esas hojas cuando se mueren caen y llevan consigo los microplásticos y cuando se descomponen en el suelo, pues sueltan el plástico en la tierra. Y hay un tercer mecanismo, que es que los hongos y todos esos microorganismos que hay en el suelo que ayudan a descomponer la materia orgánica que cae de los árboles, pues entonces incorporan en su cadena, incorporan los microplásticos. Entonces, ya ellos están diciendo que los microplásticos está, por supuesto, en las hojas de los árboles, pero están en el terreno, aquí están los gráficos con los análisis que han hecho y todo eso, están en el terreno, en los suelos de los bosques, están en la superficie, pero también en las partes profundas del suelo. ¿Sí? Entonces, ellos han hecho análisis espectroscópicos y una serie de análisis de todo tipo. ¿Sí? Pero los microplásticos están en todas partes ya. O sea, ya lo hemos detectado en el Polo Sur, en el Polo Norte, en los hielos de la Antártida, en los glaciares, en el fondo de la fosa de las Marianas. Los plásticos están en todas partes. Eso no tiene solución. ¿Bien? Hemos envenenado el planeta. Y esta es solo una de las formas en que lo hacemos. ¿Bien? Solo una. ¿Bien? Dicho sea de paso, es una de las peores, ¿no? Pero bueno. Bueno, el famoso informe que hemos mencionado aquí 2 o 3 programas atrás del Departamento de Energía de los Estados Unidos. ¿Bien? La EPA, la Agencia Medioambiental de los Estados Unidos, usó ese informe para declarar, o sea, para cancelar una declaración que se había hecho ya hace muchos años de que el CO2 era un gas que era problemático, que era peligroso para la humanidad, ¿bien? Que era dañino para la humanidad. O sea, en el caso del cambio climático, ¿bien? Que esa es la idea final, ¿no? Porque el efecto invernadero generado por gases como el CO2, cuando está de forma natural, es beneficioso. ¿Sí? Pero cuando se generan cantidades enormes por la industria, entonces sí estamos en el problema en el que estamos metidos. Pues bueno, como ahora la EPA y el Departamento de Energía de los Estados Unidos, no sé si recuerdan que el año pasado yo hice mención al informe que sacaron en aquella época con la administración anterior, el Departamento de Energía, y estaba perfecto. Era un informe con base científica sobre el cambio climático. ¿Bien? Y el CO2. Bueno, ahora este año no. El Departamento de Energía de los Estados Unidos contrató, buscó un panel de 4 científicos y un economista, todos que estaban en contra del calentamiento global, negadores, todos, y generó un informe que no tenía base científica. Y bueno, ahí cuando salió el informe, que al final tuvieron que retirarlo, ¿bien? Porque era una porquería de informe anticientífico, pues entonces ahora hay grupos de científicos que le han puesto un caso legal al Departamento de Energía y por supuesto también se lo van a meter si no se lo metieron ya a la EPA. ¿Sí? Porque ahora la EPA está con la idea de retirar ese principio, ¿no? Básico de que le permitía a la EPA
controlar el nivel de emisiones de gases de efecto invernadero de la industria, de los automóviles. ¿Bien? Entonces, la cosa es que cuando se quita esta vinculación del CO2, ¿bien?, con algo peligroso para el calentamiento global, pues entonces la EPA tiene posibilidad de decir, no, nosotros no controlamos eso. Nosotros no tenemos derecho a controlar las emisiones de la industria, a controlar las emisiones de los automóviles, de los aviones y todas esas cosas. Así que cada cual que emita lo que le dé la gana y que, bueno, ya saben, que el planeta se vaya al carajo. Bueno, la cosa es que hay grupos de científicos que le han puesto casos legales y eso está toda la discusión y todo el problema y están diciendo especialistas que es muy probable que si se llega a las cortes, pues la EPA va a perder. Y el Departamento de Energía va a perder también, porque al final los científicos tienen la base científica. Al final el Departamento de Energía tuvo que despedir, desbandar al grupito este de trabajo que había generado el informe y no solo eso, o sea, perdieron completamente, aunque todavía siguen aceptando el informe. ¿Sí? Y la EPA ya estaba mencionando que hace 2 meses atrás que iba a retirar la relación entre el CO2 y el problema del calentamiento global, que lo iba a retirar basado en el informe del Departamento de Energía, que el Departamento de Energía todavía no había hecho público. Y eso están diciendo las cortes que eso es ilegal. O sea, yo no sé hasta qué punto va a llegar la ilegalidad en este país y particularmente con este tema del cambio climático y de la ciencia, la negación de la ciencia y la burla con la ciencia. Bueno, ya estamos en un punto que yo, bueno, por suerte hay científicos que están trabajando duro con esto. Hay asociaciones de científicos como la Academia Nacional de Ciencia, está el grupo este de los científicos preocupados, ¿bien? Y hay otros grupos más que están poniendo casos legales contra la EPA y contra el Departamento de Energía. ¿Sí? Y ya saben, ¿no? Eso a lo mejor va hasta la Corte Suprema, por ahí para allá, no sé cómo termina esto porque hay muchas cosas. Bueno, este audio voy a ponerlo porque este es un bombero de los que estaba apagando incendios en Galicia. ¿Sí? Entonces el hombre tiene una forma, bueno, ya saben, ¿no? Creo que hablan, este parece que habla un poco de catalán o algo de eso y está hablando un español un poquito raro, pero está diciendo unas cositas importantes. A ver si pueden escucharlo. Y estamos hartos de rabia, de ver cómo arden pueblos, que nos va en nuestra sangre. Somos de aquí, somos de la tierra, por eso la protegemos a muerte. Pero ver esto es una tristeza y una impotencia, claro, que uno anda con una rabia que ya no tiene. No hay derecho, hombre, no hay derecho. Estamos cansados, tío. Vamos a hacer lo que podamos, proteger a toda la gente y a las vidas que podamos. Perfecto. Pero que sepan que aquí los bomberos forestales de Galicia lo estamos dando todo. No eso, todo y lo más que tenemos. Y estamos hartos de rabia, de ver cómo arden pueblos, que nos va en nuestra sangre. Somos de aquí, somos de la tierra, por eso la protegemos a muerte. Bien, me dicen si pudieron escucharlo, pero el hombre realmente, fíjense, estos son personas que se están jugando la vida. Yo cuando hablo de los bomberos, a mí se me erizan los pelos, ¿no? Porque hay que tener, como decimos en Cuba, hay que tener timbales, ¿sí? Para trabajar como un bombero, particularmente con la intensidad, la peligrosidad, la magnitud de los incendios forestales actuales, ¿sí? Están, en su mayoría, se van totalmente de control. Y entonces, a veces los recursos escasean el personal, y entonces los pocos que hay trabajando tienen que enfrentarse a condiciones realmente peligrosas que pueden llegar a ser mortales. Bien, cualquiera de estos bomberos puede ser verse encerrados por el fuego, porque la forma en que se están propagando los incendios actualmente, particularmente con la intensidad tan grande, las velocidades tan grandes de los vientos, pues cualquiera de ellos puede verse atrapado en medio de un incendio y bueno, ya saben, ¿no? No sobrevivir a esto. Entonces, realmente miren con qué pasión, yo espero que hayan podido escuchar, si pudieron escucharlo, por favor me lo dicen, con qué pasión este bombero deja saber que sí, que ellos están luchando y que sienten rabia cuando ven que se queman los pueblos, ¿sí? Porque su trabajo precisamente es enfrentarse al fuego y es tratar de proteger las propiedades y proteger las vidas de las personas. Bueno, aquí me queda este video, esto en Taiwán. A partir del tifón este que pasó. Bueno, miren cómo se va ese puente. Se lo lleva. 啊，脚不见了，脚掉了，脚掉了，脚掉了，脚掉了。
Bueno, ese nivel de inundación, eso no lo soporta un puente por mucho rato. ¿Bien? O sea, lo fundamental es que el agua se lleva a los cimientos, ¿no? La parte de abajo que sostienen al puente. Entonces, nada, cuando hay un super tifón de esto, miren, hubo también un evento aquí en medio de este huracán, este tifón que pasó por Taiwán. Ahí hubo un evento que deben haber habido algunos cientos de muertos. Hubo un deslizamiento de tierra ahí con un problema con un lago que se creó y que se desbordó. Bueno, nada, fue a las condiciones en Taiwán y esto impactó después a China. Bueno, historias, ¿no? Como estaba el agua, como dijimos la semana pasada, el agua estaba súper caliente en el Pacífico, pues allí todo lo que aparezca se va a intensificar, ¿no? Bueno, este estudio, el cambio climático va a crear despegues de aviones más ruidosos. Escuchen esto, porque el verano pasado hablamos de cómo a partir de 120, cuando la temperatura en la atmósfera llega a 120 grados Fahrenheit, los helicópteros no pueden despegar. ¿Recuerdan? Los aviones pierden sustentación también. Bueno, no solo a eso ahora también. Los aviones van a generar más ruido. Y lo que están diciendo en este estudio es que dicen que en promedio el ángulo del despegue de un avión, ¿bien? Debe disminuir entre 1 a 3% en la actualidad. Pero en la medida que los días se hagan más calientes, que la atmósfera se haga más caliente, los ángulos del despegue de los aviones se van a reducir hasta en un 7,5%. ¿Qué quiere decir esto? ¿Bien? Que como casi siempre los aeropuertos están cerca de las ciudades, ¿bien? Que los aviones que despegan, y dicho sea de paso, no sé los que aterricen, pero por lo menos los que despegan van a volar más bajo durante el despegue, van a volar más bajo sobre la ciudad, porque les va a costar más trabajo despegar, más trabajo generar fuerza de empuje hacia arriba. ¿Sí? Entonces, esto es parte también de lo que viene. O sea, hay un punto, o sea, todavía los aviones, hay momentos en el día, los días más, los puntos más calientes del día, en algún momento va a llegar a un punto que van a decir los aviones no pueden despegar hasta que no se reduzca un poco la temperatura, ¿no? En el caso de los helicópteros ya está claro, ¿no? Pero en el caso de los aviones va a suceder en algún momento. Ahora, lo que están diciendo esta investigación es que la contaminación de ruido generada por los aviones, ¿bien? Va a aumentar en las ciudades. Están diciendo ellos que, por ahí estaba el dato, ¿no? Eh, a ver si está un poco más arriba, no lo marqué. Bueno, ellos hicieron un análisis a partir del Airbus 320, que es uno que se mueve normalmente entre ciudades. Bien, dicen que, por ejemplo, alrededor del aeropuerto central de Londres, a, a más o menos 60.000 personas viven en una zona donde estarían por encima de los 50 decibeles de huella de ruido. Eso quiere decir que ya tendrían las posibilidades de personas que están durmiendo de ser despertadas en el momento que despegan los aviones. ¿Por qué? Porque van a estar pasando sobre la ciudad a una altura menor, más cerca de las viviendas de las personas. Por lo tanto, el ruido se va a incrementar. O sea, y esta noticia, imagínense, se va a incrementar el ruido de los aviones, no porque aumente el ruido de los motores, sino porque están más cerca. Se va a incrementar a consecuencia del calentamiento global. Bueno, este es un video breve. Esto fue en Santo Domingo, creo. A esta persona les cayó un rayo allí mismo. Bien, estaba en una cabaña, en un lugar, hay un restaurante. Y les digo, como están los rayos actualmente, si hay descargas eléctricas, hay que tratar de evitar estar desprotegido porque la cosa se está poniendo seria con los rayos. Esta es una inundación en Phoenix, aquí en Phoenix, en los Estados Unidos, en la ciudad de Phoenix. Miren, este es el aeropuerto. Miren esa calle, ¿bien? Esa avenida. ¿Bien? Eso debe estar por debajo del nivel de la calle, ¿no? Se han destapado las alcantarillas y a través del el acueducto está saliendo agua. Se ven esos géiseres, ¿no? Que tienen 2, 3 metros de altura. Eso es peligroso. ¿Bien? Eso es algo normal cuando la presión de agua, el nivel del agua está por encima del nivel que van las alcantarillas. Pues nada, en lugar se invierte el flujo, ¿no? En lugar de servir de vías de evacuación, lo que hace es traer agua. Si usted está cerca de eso, es aconsejable no estar cerca. Y si está inundado, no caminar si usted tiene la menor idea de que hay alcantarillas, porque recuerdan el caso del niño en Cuba que fue tragado por una alcantarilla en medio de una inundación. Tú no ves las alcantarillas.
Si está destapada, te traga. Bien, te vas por ahí y ahí no tienes salvación. Bien, para esa situación no hay forma de salvarse. Estás condenado. Bien, este es un video. eh, disculpen. Este es un video que tiene de CBS que está dedicado al clima, al problema climático, y pone 3 puntos importantes que los voy a tocar brevemente. Uno es, a ver si aquí, is live in floodplains, facing a risk of catastrophic loss, a problem made worse by intense rainfall driven by climate change. bueno, aquí están hablando primeramente de las inundaciones, ¿no? Y este caso de este señor que están entrevistando aquí, él ha subido su casa, escuchen esto, ha tenido financiamiento, es financiamiento del gobierno federal, ¿eh? Ha subido su casa 10 pies. O sea, ha construido su casa, la ha construido de forma que la hayan hecho subir 10 pies por encima del nivel del terreno. ¿Por qué? Porque es una zona que se está inundando a menudo. ¿Cuál es el problema con esta historia? Bien, ahí tienen la casa. ¿La ven? ¿La pudieron ver? Vamos a ponerla a ver si la pongo en pausa para que vean la estructura de la casa que le han subido 10 pies. Y le han puesto concreto por debajo. Ven, todo eso se lo han subido. Claro, el parqueo no hay forma de evitarlo, ¿no? Pero la casa está a una altura de 10 pies, de forma que si hay una inundación no pierdan todo lo que tienen adentro. Bueno, la cosa es que en esta zona, donde están estas casas, que está cerca de un canal, ¿sí? Y que ahora se inunda normalmente, en los años 99, 2000, se presentó una ley y hubo financiamiento para comenzar a comprar, para que el gobierno comprara esas casas y destruirlas, para que la gente se pudiera relocalizar en otro lado que no estuviera proclive a inundaciones. Y este señor, mucha gente vendieron sus casas y se fueron. Pero en esa época no había tantas inundaciones como las hay ahora. Y este señor en aquel momento decidió que el dinero que le daban no era negocio vender la casa. ¿Saben qué le pasa ahora, verdad? Está atrapado. Porque ahora nadie le compra la casa. Porque se inunda. Bien, se inunda 1 o 2 veces al año. Pues nadie te va a comprar tu casa. Así que ahora tuvo que usar dinero del gobierno, ¿bien? No para vender la casa y que la destruyeran, sino para subirla, para no perder todo lo que tiene. Eso sí, cada vez que hay inundaciones, está atrapado. Tiene que moverse en bote. ¿Bien? Y eso, dicho sea de paso, hasta un día que hay una inundación lo suficientemente alta y entonces le vuelva a destruir la casa. Y esta es una historia que, o sea, esa idea de comprar las casas, eso es dinero del gobierno, de nuestros taxis. ¿Bien? Pero es una de las vías que va a tener que existir en el futuro para estas construcciones que se han hecho en lugares que están proclives a inundaciones continuas. ¿Bien? Tiene que haber una solución. Y la solución, esa es una buena solución. O sea, que te compren la casa y la destruyen. O sea, el gobierno invierte dinero en destruir las casas que no se van a usar más nunca, ¿no? Al final, esta es una historia similar a lo que pasó con la inundación que hubo en el río en Texas, donde murieron 135 personas, incluyendo muchas niñas ahí. Bueno, ese es un lugar que era proclive a inundaciones. Y aún así, y aquí hay otro punto que quiero tocar, ¿bien? Como, por ejemplo, el campamento cristiano y todo eso, y los campos de tráiler que había ahí, todo eso son negocios privados. Y le pagaban a los inspectores y a los miembros de la ciudad, a quien fuera, para poder expandirse y poner más cabañas y tener más negocios, más entrada de dinero. El problema es que toda esa zona es de inundación. Tú no debes seguir construyendo allí. Al contrario, tú tienes que abandonar esa zona. Pero a los negocios privados no les interesa eso. Lo que les interesa es seguir ganando dinero. Entonces, al final, ¿quién paga? Bueno, los que se rentaron allí. Bien, al final, bueno, ya sabes, el dueño del negocio perdió el negocio, pero los demás perdieron la vida. ¿Verdad? Bueno, me quedan aquí. Vamos a los puntos duros del día. Bien, yo quería presentar esta es una noticia más o menos aceptable. Esta es una charla TED, esas charlas que dan de 15 o 20 minutos, TED, bueno, en este caso es TEDx, ¿no? Que son autoorganizadas, que se llama ¿Cómo responder a un colapso de la sociedad? Impartida por una señora llamada Sarah Wilson. Bien, esto es en Sydney, en Australia. La cosa es que vamos a escuchar una frase que ella dice.
And that pretty much sums things up. But I'll give a bit of an example. So the International Institute of Applied Systems recently forecast that if we experience 3 years in a row of temperatures of 1.5 degrees or more over the pre-industrial temperatures, then the bulk of the European food bowls will collapse. A ver, para aquellos que entienden inglés, deben haber escuchado clarito lo que ella dijo. Pero para aquellos que no lo entienden, se los voy a decir. O sea, hay un estudio y yo busqué, es esta institución que se llama Instituto Internacional de Sistemas de Análisis Aplicados. Esa es la traducción. ¿Bien? Ellos hicieron, imagínense, esto es en enero del 2021. Hicieron un análisis, ¿bien? Dicho sea de paso, ellos dicen que parte del informe del IPCC, del panel intergubernamental de las Naciones Unidas para el Cambio Climático, ¿bien? Parte de los informes que ellos realizan se apoyan en los análisis que hacen este grupo, ¿bien? Y ellos plantearon en el 2021, ¿bien?, que si habían 3 años seguidos con un nivel de temperaturas de 1.5 grados Celsius por encima de los niveles preindustriales, ¿bien?, 3 años seguidos por encima de 1.5, en el caso de Europa, por ejemplo, íbamos a ver un colapso de las tierras de cultivo, de la producción agropecuaria. ¿Cuál es la noticia? Que ya llevamos 2023 y 2024 por encima de 1.5. Y miren cómo está Europa. Este año, vamos a ver cómo termina, pero este pudiera ser el tercer año en que terminamos en más de 1.5 grados Celsius de calentamiento por encima de los niveles preindustriales. Entonces, va a ser una forma muy interesante de ver si se confirma este estudio. Bueno, ver si para el año que viene comienza a colapsar la producción de alimentos y agropecuaria en Europa, que dicho sea de paso, hemos traído noticias aquí de cómo eso está empezando a suceder en Europa, ¿verdad? Pero tenemos la oportunidad de probar a ver si el estudio es correcto. Bien, si el pronóstico que hicieron en el 2021, hace casi 4 años atrás, es correcto. ¿Sí? Pero la mala noticia es que si es correcto, Europa va a estar en muy serios problemas, ¿verdad? Bueno, aquí está la otra parte, este es el PDF del estudio. Yo marqué algunas cosas aquí, no marqué nada. Pero bueno, aquí que quiera leerlo puede pedirme los enlaces y yo con gusto se los hago llegar. Bueno, vamos a dejar de compartir porque les voy a hacer la presentación que preparé para la parte fea de de esta charla, ¿no? Donde comienzan las noticias más preocupantes y que realmente pudieran generar un impacto, ¿no? Y este es muy sencillo. La noticia horrible de la semana. Pero en este caso, pues ahí se esta presentación con letras rojas y todo. ¿Bien? En este caso no es la noticia horrible de la semana, porque la semana pasada fue el problema de la reducción de la producción de oxígeno, la reducción de bacterias que producen oxígeno en el mar, ¿verdad? Que es preocupante. Bueno, esta semana no tenemos una noticia horrible de la semana. Tenemos las noticias horribles de la semana, porque tenemos más de una. Vamos allá. Voy a compartir nuevamente. Y ahí vamos a entrar entonces en lo que realmente nos tiene que preocupar más con respecto a esta charla. Bueno, los ríos de Estados Unidos, ¿bien? O sea, no estamos hablando de toda Norteamérica, pero por asociación, todos. Los ríos de Estados Unidos, aquí fue donde se hizo este estudio, están experimentando un calentamiento intenso, sin precedentes e inesperado. Los ríos de Estados Unidos están experimentando un calentamiento intenso, sin precedentes e inesperado. Y ya saben, dicen aquí la frase que inicia el artículo, ¿no? Los ríos de Estados Unidos están corriendo calientes. ¿Bien? Un nuevo análisis de aproximadamente 1.500 ríos a lo largo de más de 40 años ha encontrado que la frecuencia, la intensidad y la duración de las olas de calor en los ríos se está incrementando a lo largo de todo el país, amenazando muchas especies que están adaptadas a temperaturas
más fresca. ¿Bien? Dicen que la tendencia de las olas de calor en los ríos está incrementándose de forma rápida, mucho más rápida que las olas de calor en la atmósfera, en el aire. Bien, o sea, los ríos están calentándose más rápido que el aire. Esto es una cosa que es muy sorprendente, dicen estos especialistas. Este es el primer estudio en profundidad de olas de calor. No sé cómo traducir esto, riberinas, no creo, en los ríos, ¿no? Olas de calor, el primer estudio en profundidad de las olas de calor en los ríos. Dicen que los autores encontraron que el cambio climático generado por el ser humano es la causa fundamental de la tendencia, en la medida que está influida fundamentalmente en la medida porque los bancos de nieve, bien, la nieve en las montañas se están reduciendo y los ríos se circulan de forma más lenta. Bien. O sea, parece que una de las cosas que enfría el agua de los ríos es que el agua se mueve rápida. ¿Sí? Entonces, dicen que también hay otros factores humanos que afectan la tendencia. Por supuesto, las represas que disminuyen la velocidad del flujo del agua y las construcciones y el pavimento que absorben el calor y el agua que corre sobre ellos se calienta y termina tarde o temprano en los ríos. Entonces, tenemos muchas formas de calentar todo, ¿no? Porque obviamente, al igual que se calientan los ríos que vienen más calientes cuando desembocan en el mar contribuyen a un aumento de la temperatura del mar también, ¿no? Bueno, dicen los científicos nos avisan de que las especies que dependen de agua frescas o frías, incluyendo el salmón, van a tener cada vez más problemas, sobre todo para ir a las partes más altas de los ríos, ¿no? Más cerca del nacimiento de los ríos. Entonces, dice que también, y esto sucede también en el océano, las altas temperaturas en el agua reducen la cantidad de oxígeno que se puede disolver en el agua. ¿Bien? Eso afecta también a las especies vivas ahí. En el mar estamos viendo esas olas de calor que también acaban con montones de peces que mueren, ¿no? Bueno, también las especies de agua fría, ¿bien? Ven su metabolismo aumentado en aguas calientes. O sea, en la medida que sube la temperatura del agua, aumenta la velocidad del metabolismo de los peces. Por lo tanto, consumen más oxígeno, lo cual a su vez también reduce la cantidad del oxígeno en el agua. O sea, esto es un círculo vicioso y vamos a acabar con los peces de río. Vamos a acabar con la quinta y con los mangos, como les digo siempre, ¿no? Bueno, viene la otra noticia horrible de la semana. Este es uno de los puntos que decían los científicos que estaban muy preocupados que no debíamos pasar. ¿Bien? Nosotros, cuando ponemos CO2 en la atmósfera, ¿bien? Ese CO2 termina siendo absorbido en gran parte por el mar, por el océano. ¿Bien? Cuando el océano, el agua absorbe CO2, se hace más ácida. ¿Ven? Bueno, la acidez del océano ha ido aumentando desde que nosotros comenzamos a quemar combustibles fósiles. ¿Sí? Entonces, esto es un problema serio para la vida marina porque muchos organismos dependen de conchas, por ejemplo, ¿ven? De carbonato de calcio, los corales, ¿ven? Todo eso depende del carbonato de calcio. Y cuando el agua de mar es más ácida, disuelve esas estructuras de carbonato de calcio o no las deja formarse o las debilita, ¿bien? En el caso menos dañino. Y entonces, este estudio dicen que los océanos mundiales acaban de fallar un punto importante, ¿bien? Uno de los puntos clave en la salud planetaria, la salud del planeta, y es la primera vez que esto sucede, primariamente debido, por supuesto, a la quema de combustibles fósiles. ¿Bien? Dicen que el Instituto de Investigación del Impacto Climático de Potsdam dice que la acidez del océano ha cruzado un umbral crítico para la vida marina. ¿Sí? Entonces, dicen que este es el número 7 de los límites planetarios que ha sido transgredido, que ha sido cruzado, que ha sido violado. ¿Sí? Creo que eran 9, habían unos varios, ¿no? Pero habíamos varios, 6 que ya habíamos pasado. Bueno, este es el séptimo.
Bien, 7 de 9 límites planetarios que han sido transgredidos. Entonces, esto viene en un punto crítico porque ahora los corales están en blanqueamiento, o sea, están muriendo. ¿Bien? Entonces, les estamos golpeando por las olas de calor que estamos generando en el océano, pero además los estamos golpeando con el incremento de la acidez. O sea, los corales van a desaparecer. ¿Bien? No van a desaparecer, los estamos desapareciendo nosotros. Entonces, aquí aclaran, bueno, los océanos cubren un 71% de la superficie terrestre, juegan un papel fundamental en la estabilización del clima en la Tierra. ¿Eh? Entonces, el chequeo de salud planetaria del 2025 da a conocer que desde el inicio de la era industrial, los océanos el pH de los océanos ha caído alrededor de 0,1 unidad, entre lo que equivale a un 30 a un 40% de incremento de la acidez, empujando a los sistemas marinos, a los ecosistemas marinos, más allá de los límites saludables. ¿Sí? Así que, ya saben, ¿no? Esto incluye, por supuesto, la destrucción de los corales, la barrera de coral, la vida marina ártica, particularmente, está especialmente a riesgo. ¿Bien? Entonces, nada. Todo esto proviene por la quema de combustibles fósiles. No es otra cosa. ¿Bien? Es lo que nosotros estamos haciendo como industria, como civilización tecnológica. ¿Sí? Entonces, aquí, por supuesto, los científicos están muy preocupados, bla, 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 pero al final, como sociedad, no estamos haciendo nada para proteger el océano. Vamos a desbaratar el océano, estamos reduciendo la producción de oxígeno, pero además estamos matando las especies que viven en el océano. La cadena alimenticia la estamos destruyendo y nosotros somos depredadores apex. Nosotros estamos en la punta de la cadena alimenticia, ¿verdad? Bueno. Granjeros manifiestan su preocupación después que ciertos cultivos fundamentales se hacen imposibles de crecer. Es un problema a nivel nacional. Esto es para aquí, para los Estados Unidos también, ¿no? Lo que están diciendo, no, ese es para Reino Unido. Bueno, el problema es que Reino Unido, y esto es algo que, bueno, es parte del problema de Europa, pero esto tarde o temprano va para todas partes del planeta. ¿Sí? Han tenido una primavera, y por supuesto también un verano caliente y seco. Primavera caliente y seca. Verano mucho más caliente y mucho más seco. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hace esto? Que el pasto que ellos cultivan para alimentar a las vacas no está creciendo. ¿Sí? Entonces, con esto, dicen, bueno, aquí ponen el dato, ¿no? El verano del 2025 fue el verano más caliente del Reino Unido en toda su historia. Entonces, para hacer las cosas mucho peor, el verano súper caliente dice que la Oficina Meteorológica del Reino Unido ha declarado que ha sido también la primavera más caliente del Reino Unido. O sea, han sido 2 temporadas, primavera y verano, con los récords de calor históricos en el Reino Unido. Entonces, con estos meses secos y calientes, han reducido toda la producción de este pasto que es fundamental para alimentar caballos, vacas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Dicen que están alrededor del 60% por debajo de lo que debieran haber cultivado, ¿sí? De lo que debieran haber cosechado. 60% de reducción de la producción de este pasto, ¿no? Bueno, no sé cómo lo llaman ellos. La cosa es que, por supuesto, esto afecta, aquí nos falta por mencionar, ¿no? Que afecta el bolsillo, el dinero de los que producen y de los que compran, ¿no? Porque los que compran les cuesta más caro, ¿verdad? Bueno, hay una reducción del abastecimiento de esto para todo el Reino Unido, lo cual provoca que tengan que traer pasto o heno de otros lugares, donde se ha podido cultivar un poco más. ¿Sí? Miren, la historia final. Recuerdan que hemos tocado aquí 2 o 3 noticias, incluyendo la conferencia de esa señora que decía, ¿no? Si tenemos 3 años consecutivos de más de 1.5 grados de calentamiento, va a comenzar a colapsar la agricultura en Europa. Bueno, están sonando las campanas. Este es uno de los ejemplos. Están sonando las campanas. Si no hay con qué alimentar a las vacas, ¿qué va a pasar? Se van a morir las vacas. Si no hay con qué alimentar caballos,
o lo que sea, se van a morir los caballos o lo que sea. Bueno, esta es otra noticia de las noticias horribles del día de hoy. La primera emergencia, ¿no? La primera aparición de una escasez de agua global sin precedentes en el Antropoceno. ¿Sí? El Antropoceno es la época que nosotros estamos viviendo. Entonces, el acceso del agua es crucial para todo tipo de vida. Entonces, el calentamiento global antropogénico, o sea, producido por el ser humano, está proyectado que va a afectar el ciclo hidrológico, generando falta de agua. Entonces, ellos aquí ponen como ejemplo, ellos ponen aquí una medida que se llama DZD, Day Zero Drought, o sea, sequía del día cero, ¿eh? Que lo que quiere decir es que no va a haber agua, más nada. Sequía, pero sequía bárbara, ¿no? Y entonces dicen que el tiempo de primera aparición, que en inglés sería por las iniciales TOFE, ¿bien? De esta sería el DZD, día de sequía cero, ¿no? Y entonces, que es contrario a lo que nos suena en español, ¿no? Pero bueno, la cosa es que ellos ponen como ejemplo aquí, por ejemplo, el caso de, y hay un gráfico aquí que quiero mostrarles, lo que ocurrió en el 2017 y 2018 en Sudáfrica, Cape Town, ¿no? Y allí había una amenaza de que llegarían a ese día de agua cero, de sequía realmente grave, ¿sí? Donde no había suficiente agua para alimentar a la población. ¿Sí? Después de 3 años de una sequía, un déficit de lluvia, ¿sí? Que comenzó en el 2015. Entonces, en el 2017, casi 2 años después, fue que comenzó la crisis de falta de agua. ¿Sí? Entonces, dicen que este evento fue caracterizado por el nivel más bajo de cauce, de flujo en los ríos desde 1904 en la zona. ¿Sí? Entonces, al final se logró resolver el problema porque tuvieron algunas lluvias que los ayudaron a salir de eso. Pero estuvieron a punto de llegar al día de cero agua en la ciudad. ¿Sí? Entonces, la cosa es que este tipo de eventos va a comenzar a pasar en otros lados. Tenemos el mapa, vamos a mostrárselo. Está un poco para abajo, lo marqué. Bien, este mapa, a ver si puedo reducir la escala para que lo puedan ver todos juntos. Aquí están. Bueno, sí, perfecto. Bueno, aquí tienen situación en los inicios de la era industrial, en la izquierda. Hay 3 modelos que, disculpen, 3 modelos que corrieron. Me interesa mostrarles el de arriba, ¿no? Que es el que más fácil se ve. Bueno, para la primera, la segunda columna es entre 2020 y 2050, ¿bien? Y la tercera columna es entre el 2070 y 2100, ¿bien? Fíjense que de las zonas, ¿bien?, que pueden sufrir mayor falta de agua, o sea, tendencia a desertificación, están incluidos también aquí toda la zona oeste de los Estados Unidos, pero también el centro de Canadá, ¿verdad? Zonas importantes de América, del sur, América Central, ¿sí? Por supuesto, África, toda la zona cercana al Sahara, eso se va a poner peor. Zona central o sea, zona este de Europa y oeste de Rusia, ¿verdad? Todas esas zonas de Afganistán, Pakistán, el sur de África, Sudáfrica, por supuesto. Pero fíjense que para 2070, 2100, todos esos colores rojos que están allí, miren cómo queda eso. ¿Recuerdan el mapita que ponemos al final? ¿Lo recuerdan? ¿Bien? Yo les voy a poner un momentico en mapa. Miren, ¿cómo se ve aquí Canadá? Canadá se ve en verde, ¿verdad? Para 4 grados Celsius de calentamiento. ¿Cómo se ve en este mapa? Todo el centro de Canadá va a estar en sequía. O sea, por eso les digo que ese mapita al final es un pronóstico basado en ciertos datos, pero no incluye todos los problemas que vamos a tener. Porque yo sé que enseguida hay personas que dicen, me voy para Canadá o me voy para Siberia y ahí cultivo y sobrevivo sin problemas. No, 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 eso no va a ser así. ¿Ven? Y este mapa te lo está diciendo. Para 4 grados Celsius de calentamiento, no va a haber vida en el centro de Canadá. No va a haber forma de cultivar allí, no va a haber forma de alimentarse. ¿Bien? O sea, los pronósticos eso de que van a sobrevivir solamente 500 millones de personas para esa época no son exactos tampoco. ¿Bien? Bueno. La otra noticia horrible de esta semana. ¿Bien? Hemos hablado de que
para 3 grados Celsius de calentamiento, y eso lo decimos siempre al final, y voy a volver a recordarlo hoy también, la civilización humana colapsa. ¿Ven? O sea, hay estudios, que aquí lo tengo siempre marcado al final, que científicos que nos dicen que la civilización humana no es viable a 3 grados Celsius de calentamiento. ¿Bien? Recuerden que para 3 grados Celsius de calentamiento a nivel planetario, las tierras emergidas van a estar aproximadamente el doble, a 6 grados Celsius de calentamiento. ¿Bien? Allí es un problema serio para sobrevivir los carnívoros, incluyendo, o sea, los animales como nosotros, ¿no? Que son mamíferos, o toda la industria, toda nuestra tecnología. No puede funcionar a esos niveles de temperatura. Nuestra civilización colapsa. No hay forma de producir la cantidad de alimentos que necesitamos. Hay sequía, hay desertificación, hay olas de calor horribles, hay eventos climatológicos extremos de todo tipo. No hay forma de asegurar el mantenimiento de nuestra civilización y, por lo tanto, de todo el nivel de población de seres humanos que hay en el planeta. Bueno, lo que está diciendo en este video, que pueden buscarlo por ahí, este es el canal, este video, este es el canal que se llama Climate Chat, o sea, un chat climático. ¿Sí? Ellos hacen video todos los domingos. Y aquí dicen 3 grados Celsius de calentamiento para el 2050. La tablita que nosotros les ponemos normalmente al final, y vamos a ponerle un momentico, aunque él la pone aquí en el video, ¿bien? Todas estas charlas que hemos terminado las últimas semanas, esta tablita nos dice que las mejores estimaciones nos dicen que para 3 grados Celsius de calentamiento va a ser alrededor de 2060. Pues bueno, este videíto nos está diciendo que no, que va a ser 10 a 12 años antes. El calentamiento global se está acelerando. ¿Sí? Y aquí está. Fíjense cómo la línea no es una línea recta, no es una pendiente recta hacia arriba, sino que se va curvando cada vez más hacia la tendencia vertical. El calentamiento global se está acelerando. Y entonces, estos pronósticos que cada vez lucen más horribles, y por eso le pongo el título a este fragmento, ¿no? La noticia horrible de la semana. Pues bueno, es que cada vez tenemos menos tiempo. Y el resultado no es solo que se esté acelerando el calentamiento global, es que estamos obteniendo más y más data que nos está permitiendo mejorar los modelos. Ahora, algo muy importante aquí. Bien, porque yo sé que va a venir enseguida la pregunta por parte de alguien. En algún lugar va a aparecer. O sea, esto es un pronóstico. O sea, un científico, si tú le pides, tú le dices, no, pero tú puedes garantizarme que esto va a ser así. Ningún científico te va a decir que sí. Porque todos los pronósticos, todos los cálculos científicos están en un porcentaje de exactitud. Bien, ninguno está en un 100%. Entonces, al final, hay un 90%, un 95%, un 99% de que suceda. Siempre puede quedar un 1% de que no suceda. ¿Bien? De que pase un poquitico más allá, un poquito después, por ejemplo. ¿Bien? Pero al final, todos los cálculos de los principales especialistas en el clima nos están diciendo que la cosa se está acelerando y cada vez nos queda menos tiempo. Imagínense, 3 grados Celsius de calentamiento en el 2050 significa colapso de la civilización, no ya en el 2060, sino en el 2050. ¿Bien? O sea, esto implica también, o sea, no podemos perder de vista que el colapso de la civilización no va a ocurrir de un día para otro, ¿no? Es un proceso que va a llevar varios pasos y que puede ser más o menos rápido. Pero al final, estos datos nos están diciendo y se están acercando cada vez más al famoso pronóstico del MIT, del Instituto Tecnológico de Massachusetts, que decía que la civilización humana iba a colapsar en el 2040. Bien, ¿recuerdan ese estudio? Yo lo tengo aquí, se lo voy a presentar al final. Bien, ellos hablan de este estudio hecho por los alemanes, que aquí está, bueno, toda la página web de ellos que está en alemán, pero tiene estos gráficos. Este está en X, pero tengo más atrás el estudio que lo presenta un poquitico mejor. A ver si lo podemos ver mejor. Aquí está. Este gráfico, miren, es un gráfico desde 20.000 años hasta 20.000 años en el pasado, hasta 4.000, 5.000 años en el presente, en el futuro. ¿Sí? Bueno, en el presente, miren cómo son las temperaturas. ¿Sí? O sea, desde unos 10.000 años atrás, estábamos más o menos
en ese nivel cero, que esto es comparado con las temperaturas en los niveles preindustriales, ¿no? O sea, fíjense que aquí la revolución industrial y hace 10.000 años estábamos más o menos en el mismo nivel de temperatura en la atmósfera, ¿sí? Vino un pequeño calentamiento que fue el que derritió los hielos, etcétera, etcétera, y después esa temperatura ha vuelto a reducirse más o menos y es la que ha permitido que la civilización en los últimos 10.000 años, ¿bien?, haya tenido una temperatura relativamente estable con una variación inferior a 1 grado Celsius, ¿sí?, y nos ha permitido desarrollar la civilización. Bueno, ¿cuál es el problema? Miren cómo el gráfico se dispara hacia arriba. Es una línea vertical prácticamente. Cuando usas escala lo suficientemente grande, te das cuenta que lo que estamos haciendo es tan rápido que no solo no va a haber posibilidad de que las especies vivas se adapten a ese cambio, sino que nuestra civilización, nuestra propia civilización tecnológica y tan avanzada y tan inteligente y tan bla, 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 va a ser destruida también por nuestros propios efectos, por las cosas que hemos decidido hacer. ¿Bien? Ahora, los valores de temperatura que están poniendo, nosotros estamos aquí aproximadamente al 1.5 grados Celsius de calentamiento. ¿Bien? Están aquí, fíjense que en cuestión de unos pocos años, porque ya nos están diciendo, para el 2050 podemos llegar a 3 grados. Pero fíjense que eso no están diciendo que no se va a quedar allí. Como no estamos haciendo absolutamente nada para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, pues el calentamiento va a seguir subiendo. Ahora, después del 2050, si hay un colapso de la civilización, puede ser que se reduzcan un poco las emisiones, sí. Bien, eso si no armamos una guerra nuclear en este país, ¿no? En este planeta, ¿no? Pero realmente los gráficos están feos, pero bien feos, y nos están diciendo mucho. ¿Bien? O sea, si usted lo mira, no hay duda de la barbaridad que estamos haciendo. Entonces, vamos a ir cerrando. ¿Bien? Recuerden con las páginas que cerramos siempre al final, ¿no? Que estamos en la época de los mega incendios, que comenzamos ya hace mucho tiempo atrás, porque ya lo hemos visto, y fueron la raíz del inicio de todas estas charlas, ¿bien?, que estamos acudiendo y se van a incrementar los cambios abruptos en el clima en la medida que las temperaturas van subiendo, ¿verdad? Que el calentamiento global se está acelerando significativamente, como acabamos de ver. O sea, ya no estamos hablando y vamos a ir directamente a ese gráfico, a esa tabla, ¿no?, que nos decía que íbamos a pasar los 3 grados Celsius de calentamiento en el 2060. No, señor. Ya nos están diciendo que es para el 2050. ¿Bien? O sea, 10 años antes. Incluso ellos mencionan allí hasta 12 años antes. Alrededor del 2048. ¿Bien? Imagínense que toda esta tabla se mueva hacia la izquierda, se acelere todo el proceso. Entonces, los famosos 4 grados no van a ser en el 2084. Van a ser antes, digamos que pudieran ser en el 2070, 2072, 2075. Para 4 grados, ¿qué tenemos de situación en el planeta? El famoso mapita, dicho sea de paso, aquí está este post de este señor, que es una de las fuentes que yo uso, que lo dice. ¿Bien? Él creó un libro que se llama La huella ecológica, ¿no? Y lo dice, con 4 grados Celsius de calentamiento en la atmósfera terrestre, que dicho sea de paso, eso implica que las tierras emergidas van a estar a 8 grados Celsius de calentamiento. ¿Bien? La crisis climática va a eliminar alrededor de 6.000 millones de personas. A eliminar quiere decir matar. ¿Bien? Eso es para 4 grados Celsius de calentamiento, que cuando tocaría, ¿bien?, según la tablita que hemos puesto hasta ahora, en el 2084. Según la posibilidad nueva, sería 10 años antes a lo mejor. ¿Bien? Desgraciadamente. Entonces, este mapita, que como vimos hoy, no es exacto, bien, tiene sus defectos y por lo tanto es muy probable que sea peor de lo que nos muestra el mapa que han dibujado aquí. ¿Bien? O sea, este es el mapita que oficialmente nos decía cómo se vería la Tierra con 4 grados Celsius de calentamiento. O sea, oficialmente para el 2084, que ya pudiera ser no el 2084, sino el 2070 a lo mejor, o 2074. ¿Bien? O sea, ya no para nuestros nietos, ya esto viene para nuestros hijos. Y para algunos de nosotros ya vamos a estar vivos para el 2050, ¿verdad? Y vamos a ver posiblemente 3 grados Celsius de calentamiento. Vamos a ver el colapso de la civilización humana. Entonces, esto me lleva
hacer el comentario importante que siempre hago al respecto, ¿no? O sea, la famosa paradoja de Fermi, que se pregunta por qué, si hay tantas estrellas con planetas y tantas posibilidades de vida en el universo, ¿por qué no vemos más civilizaciones desarrolladas comunicándose por señales de radio o cosas así? La respuesta es muy fácil. Viendo lo que está sucediendo en la Tierra, las civilizaciones desarrolladas no duran más de 200 años, 300, 400 o 500 años. Se autoexterminan, ya sea por una guerra nuclear o por el cambio climático o por el agotamiento de los recursos en el planeta, por sobreconsumo, por sobrepoblación, por lo que sea. Pero no llegan muy lejos. No vamos a ver civilizaciones como en la Guerra de las Galaxias o Star Trek viajando por ahí y por allá porque sencillamente se autoaniquilan. No tienen inteligencia para lograr sobrepasar las leyes de la naturaleza, para darse cuenta de las limitaciones de espacio y de recursos que tienen en sus propios planetas. Nosotros estamos en eso. Estamos en medio de ese proceso y nos está tocando vivir el final de ese proceso, el final de la historia de la humanidad, el final de la historia de la civilización humana. Hemos logrado avanzar, hacer descubrimientos increíbles, hemos logrado convencernos de que somos súper inteligentes y desarrollar lo que llamamos inteligencia artificial, pero nada de lo que nos dé la tecnología nos va a proteger de esto que estamos haciendo. Nada tecnológico nos va a resolver el problema que estamos creando. El optimismo tecnológico no nos va a llevar a ningún lado. Si no retrocedemos a modos más aceptables de reciclar la energía y los materiales planetarios, no vamos a durar aquí 25, 30 años más como civilización. Qué lamentable, pero es lo que viene. Y es lo que le estamos dejando a nuestros hijos y a nuestros nietos, que dicho sea de paso, nuestros nietos es muy probable que ninguno de ellos llegue a viejo. Qué lamentable. Vamos a dejarlo aquí. Mi voz me ha durado bastante, por suerte. Vamos a dejarlo aquí. Yo sé que todas estas charlas tienen un contenido cuasi deprimente o totalmente deprimente. Las noticias no son muy buenas, son bastante feas, pero tenemos que ser objetivos. Tenemos que tener los pies en la tierra, ¿verdad? Si nos viene un desastre, tenemos que estar preparados, tenemos que estar informados. Y ese es el objetivo fundamental de esta charla. ¿Sí? Lo que ustedes ven aquí no lo van a ver normalmente en la prensa, en la radio, en la televisión. Porque todas estas noticias negativas, la gente no quiere saber de ellas. Porque prefieren morirse en la ignorancia a estar preparados para los resultados de lo que ha decidido la humanidad. Recuerden que todas estas charlas se quedan grabadas aquí en Facebook por 30 días. ¿Bien? Después Facebook las borra porque cambió la política. Gracias a todos por los likes, por los corazoncitos. Si pueden compartir, es lo único que les pido. ¿Bien? Están también todas estas charlas en nuestro canal de YouTube, que se llama GW from Miami, ¿bien? Que no es una marca de zapatos, es Global Warming from Miami. Están también en Spotify, en forma de podcast, allí las pueden escuchar mientras van manejando su automóvil. Están también en nuestra emisora de radio, Radio Ciencia 21, Radio Ciencia 21. Allí están las 24 horas del día online. Pueden escuchar todos estos programas y también los de los miércoles que hacemos sobre noticias de astronomía, ciencias y tecnología. Para todos los que nos han acompañado hoy, muchas gracias. Espero que puedan descansar lo que queda de fin de semana, que no es mucho. Y mañana nos toca, bueno, ya saben, regresar al trabajo. Para los demás, todos aquellos que quieran acompañarnos, que estén interesados en los programas los miércoles, los espero el miércoles a las 8 de la noche en otro espacio más de noticias de astronomía, ciencias y tecnología. Buenas noches a todos, que descansen y nos vemos.